Bien, jóvenes, a ver si alguien quiere comentar, alguien quiere, yo voy a hacer un resumen más o menos de lo que hemos visto. Esa es una realidad, ¿no? Es una realidad que quizás nosotros no lo vivimos ahorita, ¿no? Esta realidad nosotros no lo vivimos pero en otras partes del mundo esto ya es una realidad, ¿no? Entonces, esto los investigadores lo llaman el día cero, ¿no? Que cualquier momento va a llegar el día cero en cualquier parte del mundo, ¿no? Y nos hacen ver que el valor que tiene el agua, ¿no? Hoy el agua casi no vale nada, pero en el futuro todos vamos a depender del agua, ¿no? Entonces, son datos recientes. Hay ciudades que, por ejemplo, México, ahorita, si ustedes han entendido el mensaje, México tiene 20 millones de habitantes, ¿no? Es 3 veces más que Bolivia, solamente México. Y ellos utilizan mucho el agua subterránea, por ejemplo. Pero que las consecuencias, ¿no? El agua subterránea no es un agua que lo tenemos como los ríos cada año, ¿ah? Tarda miles de años para que un acuífero se llene de agua, ¿no? Es decir, entonces ellos ya han hecho una explotación discriminada, digamos, no han controlado bien. Y entonces México ya tiene una grave crisis de agua, ¿no? Y no tiene otra fuente. La única fuente que tiene ahorita es la subterránea. Y, y eso está causando problemas, ¿no? Eso deben escuchar ustedes siempre. En México aparecen huecos, cavidades así profundos, y eso es problema de esta sobreexplotación del agua. Una mala explotación, no planifican, ¿ya? Entonces los edificios ya dicen, ¿no? Que se han movido 12 centímetros ya en México, así ya están comenzando digamos, a desplazar, y están comenzando a abrir huecos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la alerta, ¿no? Y esos datos son medios preocupantes, digamos, ¿no? ¿Ya? Digamos, las grandes ciudades, ¿ya? Antes teníamos las ciudades más grandes del mundo, ¿ya? Teníamos más o menos 10, eran hace unos 10, 20 años. Hasta el año 2000, más o menos, hasta este año, ya han crecido más o menos 30 más. Ya tenemos casi alrededor de 50 megaciudades, ¿no? ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que se necesita toda esa cantidad de agua para satisfacer esa demanda, ¿no? Eso lógicamente depende de dónde se ubica la ciudad, ¿no? Aquí estamos hablando, digamos, de Europa, de Estados Unidos, ¿ya? Aquí también en Sudamérica también existe, Buenos Aires, son ciudades grandes, ¿no? En el caso digamos, de Bolivia, Santa Cruz, su gran desarrollo que tiene, ¿no? Pero eso trae muchos problemas también por el agua. Es decir, uno se pregunta, ¿quién causa la problemática del agua? Es la gente, pues, el crecimiento de la gente, porque hay mayor necesidad, ¿no? Entonces, el valor que tiene que tener el agua, jóvenes, ¿ya? La importancia del agua, es decir, al final, si yo me preguntaría o les preguntaría a ustedes, ¿nosotros estamos cerca de llegar a eso o es que todavía no lo vamos a ver? Quizás eso va a pasar de aquí 1000 años, ¿no? Entonces, es la respuesta, por eso se llama el día cero, ¿no? Que uno haga una reflexión y analice su situación, ¿no? Que analice su situación, ¿no? Entonces, ¿qué nos está dando una lección aquí o una reflexión de que tenemos que ser mucho más conscientes, de que tenemos que evitar las pérdidas, ¿no? Nos damos es decir, como algo anecdótico, no sé si han visto ahí, ¿no? Que una hamburguesa que compramos en 12 bolivianos utiliza más de 1000 litros de agua. ¿Por qué? Porque no solamente para hacer la hamburguesa hay que hacer todos los productos, ¿no? ¿Ya? Una Coca-Cola que tomamos normalmente pareciera que fuese menos de 1 litro, pero para elaborar esa Coca-Cola utilizamos más de 150 litros.
es decir, para elaborarla solamente. ¿Ah? ¿Ya? Pero nosotros la vemos físicamente como si fuese, digamos, un litro, ¿no? ¿Ya? Los grandes cultivos, digamos, que se hacen ahora, ¿ya? Quizás se hacen en zonas no adecuadas, donde no hay agua. ¿Mm? ¿Ya? Ya el riego, por ejemplo, ahorita, si hablamos del consumo humano, referente al riego, a la industrialización, es muy pequeño. Lo que manda en el mundo ahorita es la industrialización de las industrias y la parte agrícola, digamos. ¿Ya? Pero ellos utilizan cantidad de agua, ¿no? Es decir, por ejemplo, para producimos alfalfa, ¿para qué? Para que tengamos, para el ganado. Pero ese costo de tener por cada producción que hacemos, la cantidad de agua es muy grande, ¿no? Entonces, hay que buscar tecnologías, hay que evitar las pérdidas. Y la solución, ¿quién no tiene la solución? La humanidad, la sociedad, jóvenes, ¿no? ¿Por qué lo tenemos nosotros? Porque nosotros tenemos que aprender a no botar, tenemos que aprender a manejar mejor el agua, tenemos que hacer proyectos que sean, que usen menos agua, consumir menos productos que utilicen mucha cantidad de agua, ¿no es verdad? Ese es el cambio que se está esperando. Es el cambio, digamos, de que va a ser posible que esto no ocurra tan rápidamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, es la reflexión, ¿no? Que sepamos optimizar, utilizar de mejor manera el agua, evitemos las pérdidas. Los técnicos tenemos la obligación de optimizar el uso del agua, ¿ya? Que los proyectos sean bien elaborados, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, claro, si uno se pregunta, cuando a mí me preguntaron, me hicieron esta pregunta, yo le dije, yo ya no voy a ver eso, dije, ¿no? ¿Ya? Pero mi responsabilidad es otra, ¿ya? Lo verán mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, ¿no es verdad? ¿Ya? Entonces, yo ya tengo que tomar conciencia de esto, ¿no? ¿Ya? Se dice que el agua va a ser como el petróleo ya en este siglo, ¿ah? Es decir, es increíble, ¿no? Que ahorita ya el agua se la compre, ¿ah? Es decir, no sé si han tenido la curiosidad de ver ahí donde dice, en una película de James Bond, dice que ya las grandes empresas de Estados Unidos, de Europa, han venido a Bolivia y se han comprado ya todos los recursos del agua, ¿ya? Es decir, que ahora están esperando solamente, ya lo han comprado, pero dice, no sé si será algo verídico, ¿no? Dice, ya compramos todo, dice, todas las fuentes ya es de nosotros y ahora le vamos a comenzar a vender, dice. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, yo les decía, el agua ya está en la bolsa de valores, ya tiene un valor económico, ya se puede negociar con el agua. ¿Ah? Entonces, ya se puede hacer negocios, como se hace con el petróleo, con el oro, igualito, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la situación, joven, ¿no? Quizás para nosotros un poco, digamos, podemos decir, no, eso está lejos para que llegue a nosotros, pero con los últimos fenómenos que están ocurriendo, con los cambios que están ocurriendo, yo no creo que esté muy lejos, ¿ya? Yo no creo que esté muy lejos, ¿no? Entonces, la alerta es eso, ¿no? Para que los gobiernos le den mayor importancia, digamos, haya mayor investigación, es es una llamada de alerta, digamos, ¿no? No esperemos, como ya al final da un ejemplo, ¿no? Un mensaje a un pueblo de Congo, creo que se llamaba, ¿ya? Ellos ya no tenían agua para nada, ¿ya? Ya estaban esperando su día cero, ¿ya? ¿Por qué? Porque no había agua ni para tomar y comienzan a hacer colas, repartían en las calles, ¿no es verdad? ¿Ya? Pero resulta que cuando le han dicho que ya es su día cero de ellos, ya llegó su día cero de que va a haber una crisis del agua, ¿ya? Entonces, la gente que ha comenzado a hacer, ha comenzado justamente a racionar el agua, a utilizar el agua de mejor manera, le han dado el valor, digamos, ¿no? Entonces, su día cero ha sido postergando, ¿no? Decía, mañana va a ser, pues ha postergado un mes, porque la gente, entonces, lo que dice ahí es que en un mes la gente ha cambiado tanto que lo que utilizaba por solo la gente, la forma de utilizar el agua, ¿ya? Al mes utilizaba solamente la mitad de agua de lo que utilizaban el anterior mes, ¿ya? Entonces, bajo esas condiciones, dice,
ahora va a alcanzar el agua para mucho más tiempo, ¿ya? Que la gente ha hecho que ese día cero no se produzca. Y ahora va a poder vivir por lo menos unos años más antes que se produzca el año cero, ¿no? Pero esa es la única forma, dice, ¿no? Es la única forma que se puede, digamos, evitar esto, ¿no? Que la misma gente cambie sus hábitos, cambie la forma de que ahorre el agua, ¿no? Que le dé valor al agua, ¿ah? ¿Ya? Bien, es una película muy interesante, ¿no? Para el tema que nosotros vamos a... Porque esa es la problemática del agua, pues, jóvenes, ¿no? ¿Ya? Nosotros quizás hacemos muchas actividades en nuestras vidas diarias, pero yo también no tenía mucho en cuenta, ¿no? Que me digan que una hamburguesa consume, si para hacer una hamburguesa, ¿de cuánto? De 100 gramos, ¿no verdad? Se consume 1000 litros de agua. Claro, uno se pregunta y dice, ¿cómo 1000 litros de agua? Claro, es que primero los productos, pues hay que cosechar, eso se hace con agua. Hay que elaborar, se hace con agua. Hay que industrializar, se hace con agua. Hay que preparar, se hace con agua. Hay que lavar lo que se utiliza, se hace con agua. Todo se hace con agua. ¿Ah? Entonces, por eso a veces uno cuando se pregunta, ¿no? A nosotros nos enseñan aquí en la parte de técnica, nos dicen, una persona en Tarija, por ejemplo, ¿cuántos litros de agua consume al día? Le preguntamos. ¿O cuánto utilizamos como parámetro para diseño? Y nos van a decir, mire, ahorita en Tarija estamos utilizando encima de 200 litros habitante día. Claro, uno agarra y se pone a pensar, es un turril 200 litros. Dice, no, es imposible. ¿Ah? Imposible, ¿no es verdad? Si han visto aquí en el video que hemos visto ahorita lo recomendable a nivel mundial es 60 litros. 60 litros habitante día. Ese es el parámetro que está moviéndose ahorita, ¿no? Y no estamos ahorita, si alguna vez se han preguntado, así como datos real, estamos en 240, 250 litros. ¿Ya? Entonces, claro, ustedes se imaginan y dicen, yo en mi casa somos 5, ¿cuántos recibimos? Una cisterna. Claro, pero tomen en cuenta que ahí está todo, pues, ¿no? Uno sin darse cuenta, yo sigo mi jardín, lo dejo la pila ahí abierta una hora, ¿ya? Lavo mi movilidad, me doy el lujo de lavar mi patio todos los días, ¿no es verdad? ¿Ya? Entonces, si uno suma todo eso de la misma alimentación, porque ese es consumo de agua, entonces llego a esos valores. ¿Ah? Si llegan esos valores, ¿no? En Bolivia ahora ya está recomendado 150 máximo, ¿no? Con los últimos proyectos ya no se hace justamente porque hay que evitar las pérdidas. Pero a nivel mundial, como parámetro, se maneja 60 litros, jóvenes. Miren, nosotros estamos 180 y 60 están a nivel mundial, ¿ah? Ya viendo que es el parámetro más racional, digamos, y que no debíamos consumir más agua, ¿no? Bien, esa es una motivación, se he puesto ese videito porque me parecía muy interesante, ahí se ve la problemática general del agua, ¿no es verdad? General del agua, es decir, no hemos visto obras hidráulicas, pero hemos visto la problemática, pues, ¿no? Es decir, es decir, toda la problemática a nivel mundial que tenemos y que tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no? Bien, Miguel, buen día. sí, buen día. Disculpar, haciendo una aclaración lo que usted decía del agua, el año 2020 decían que Jack Ma, que es el dueño de Alibaba, el hombre más rico en China, ha sido desplazado por un empresario que tenía una empresa de venta de agua. Así es. Es el Pues, valor. claro, el problema es que para nosotros nos parecería algo absurdo, ¿no es verdad? En nuestro medio, pero claro, nosotros somos pues el 0,0001% de las grandes potencias. Pues les digo, ¿no? Tarija, ¿cuántos tenemos ahorita? Estamos en los 400.000 habitantes, no hemos llegado ni al millón. Estamos sorprendidos porque Santa Cruz tiene 1,5 millones. Pero, a ver, pregúntese en cuánto tiene México. 20 millones. Es una ciudad de 20 millones. ¿Ah? Entonces, esas son las mega ciudades, y de esas ya no hay 5, 6, ahora ya hay 100, ya va a haber dentro de los años, ¿no es verdad? Y imagínense en la cantidad de agua que se necesita, ¿ya? Y claro, nosotros cada vez como somos lo que nosotros generamos, es decir, usted me pregunta, ¿quién genera la problemática del agua? La sociedad, pues.
¿Ah? La sociedad, nosotros la generamos porque cada vez queremos más confort, queremos que las cosas se hagan más fáciles, ¿no? ¿Ya? Entonces, es la problemática, ¿no? Es la problemática a nivel mundial, ¿no? Entonces, es un problema realmente a nivel mundial, es un problema que lo tenemos que saber, ¿no? Como nosotros como futuros técnicos, futuros proyectistas, es decir, tenemos que conocer esta problemática, así para que tengamos una mejor visión, digamos, de lo que estudiamos, de lo que hacemos, ¿no? Entonces se puede comentar mucho, ¿no, jóvenes? Se puede comentar, pero si algún día escuchan el día cero del agua, la crisis del agua, hay muchos videos que ustedes pueden ver, ¿no? Al Netflix, más todo, respecto a este tema. Pero este es el más interesante, es el más actualizado que yo pude ver. Y bueno, yo lo bajé al YouTube, ya lo pueden ver, si no tienen Netflix, ahí tienen en el YouTube, ¿no? Lo pueden ver, ¿no? Bien, espero que hayan reflexionado, ¿no? Es decir, no es una forma de asustarse, pero es una forma de conocer la realidad, ¿no? Es una forma de saber dónde pisamos, dónde estamos, ¿no? Bien, vamos a empezar con nuestro capítulo 1, jóvenes. Ustedes deben estar viendo la pantalla ahí, dice capítulo 1, obras hidráulicas 1. En este capítulo vamos a hacer justamente lo que más o menos hemos visto en el video. Vamos a ver la problemática del agua, vamos a ver cuánto disponemos del recurso agua, vamos a ver qué fuentes disponemos nosotros, es decir, de dónde podemos sacar agua, ¿no? Ya es como en el video decía muchas veces, ¿no? La pregunta es, si todo el mundo nos dice que tenemos el planeta Tierra el 80% de agua, ¿por qué nos quejamos del agua? Es la pregunta. ¿Ah? Eso nunca debe faltar el agua. ¿Ah? Pero la respuesta es fácil, jóvenes. La respuesta es que ni el 1% que tenemos es agua que la podemos utilizar. ¿Ya? ¿El resto qué es? Agua salada. ¿Ah? Y esa agua no se puede utilizar ni para riego, ni para consumo humano. Es decir, no es agua apta. ¿Se dan cuenta? No es agua apta digamos, para el consumo humano. Entonces, ya hace años se están haciendo investigaciones, pero es decir, es muy caro, ¿ah? Es muy caro, digamos, volver a agua de consumo, agua, ¿no? En eso está, cuando se descubrirá la forma de que algún momento vamos a llegar a utilizar esa agua, pero hoy en el día es imposible, porque su costo es muy elevado, digamos, de esa agua, tratarla, ¿no? Entonces, es una de las preguntas que nos hacemos, ¿no? Nosotros. ¿Eh? Entonces, es lo que disponemos a nivel mundial, ¿no? Es lo que se dispone y de eso tenemos con eso tenemos que manejarlo, ¿no? Bien, es lo que vamos a hacer aquí, vamos a ver un poco la problemática de Bolivia y vamos a ver nuestros recursos hídricos en Tarija, ¿ya? Vamos a hacer a nivel mundial, a nivel Bolivia y vamos a ver a nivel Tarija también cuál es nuestra problemática. Bien, jóvenes, y aquí les puse una primera fotito y hay unas cuantas, y dice, ¿no? El mundo se está poniendo más urbano, eso es todo el mundo lo sabe, ¿no? El 54% de la población ahora ya vive en áreas urbanas, es decir, eso decimos que la gente, ¿no? La gente del campo generalmente se viene a los centros urbanos, entonces las necesidades del agua son cada vez mayores, ¿ya? Se prevé que para el 2050 se llegará al 66%, es decir, cada vez la gente va a buscar mejores condiciones, ¿ya? Y se van a formar más los centros poblados, ¿no? Yo les decía las megaciudades, ¿ya? Las megaciudades antes eran 10, así hasta 1990, hasta el 2000 ya han aparecido 24, ¿no? ¿Qué quiere decir una megaciudad? Que tienen 20 millones de personas, ¿no? Nueva York, Beijing, ¿no? Son ciudades que tienen 20 millones, significa, pues no estamos ahorita en cuánto en Bolivia, en 8, 9, significa 4 Bolivias juntas en una ciudad, ¿no?
¿ya? Entonces, eso nos va a traer muchos problemas del agua. ¿Por qué? Porque se va a concentrar la gente, ¿ya? Existen numerosos desafíos para atender las necesidades de sus habitantes, ¿no? El problema del agua no es un problema solamente a nivel nacional, departamental. El problema del agua es un problema mundial. Para eso existen instituciones, ¿no? Como la ONU, existen instituciones internacionales, que ellos definen políticas, se definen estrategias, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué nos estamos preocupando nosotros como país subdesarrollado? Nos estamos preocupando para que todos por lo menos tengamos agua en grifo en nuestra casa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestras coberturas son bajas, pues, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en Tarija la cobertura debe estar en el orden del 80%. Es decir, tener un grifo en una casa. Si ustedes se ponen o si no han visto alguna vez, vayan a los barrios periféricos y no tienen agua en su casa. Tienen grifos públicos, ¿no es verdad? Les dan agua así en determinados sectores, les llevan entonces, esas son las políticas que se definen, ¿no? Ese es un derecho, digamos, un derecho humano de que toda la gente tenga acceso al agua, tenga agua. ¿Ya? Y nosotros estamos preocupados en eso, ¿no? ¿Verdad? Dar mayor acceso, en que todo el mundo tenga agua, ¿ya? Pero otros países están preocupados en que ya está faltando el agua, que están viendo cómo ahorrar, ¿no? Entonces, bueno, hay instituciones, ¿no? La pregunta que uno se hace, dice, ¿habrá agua para las grandes ciudades del futuro? Si ya ahorita ya está comenzando la crisis del agua, ¿cómo se van a hacer, no? ¿Cómo se va a dar agua? ¿Ya? Imagínense 20 millones, ¿no? Nosotros hablamos aquí de cuánto, en Tarija creo que tenemos 30.000 usuarios, ¿no? Póngale en eso, son 400.000 personas, ¿ya? Y tenemos problemas con el agua, ¿no? Póngale en los 20 millones ahora, los problemas son mucho más grandes, ¿no? ¿Ya? Entonces es la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿no? El agua en el futuro, ¿cómo va a ser? ¿A haber agua? ¿Va a alcanzar? ¿Ya? Bien, la pregunta que se hacemos es fácil, ¿no? ¿Ya? Si estamos descubriendo Marte, quiere decir que también va a haber agua para Marte, pues, ¿no? Aquí para nuestro futuro. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, es la respuesta que se lo hace a los científicos, ¿no? A la gente científica. ¿De dónde va a salir más agua? ¿Ah? Bien, entonces continuamos, jóvenes. Yo voy a hacer una recopilación más o menos del video. ¿Ya? Yo voy a avanzar rápidamente. Todo esto lo van a tener ustedes en el Moodle. Yo les paso. Estoy preparando un ejemplo al final, por eso no lo subí, pero ya el día miércoles lo van a tener en el Moodle todo. Entonces, recapitulando, jóvenes, un poquito del video, el agua en el mundo, ¿ya? El agua en el mundo, hemos dicho que el agua primero como elemento es fundamental para toda nuestra vida, ¿no? ¿Ya? Nosotros utilizamos para todo agua. Si no hubiera agua, quizás no hubiera humanidad, ¿no? Como lo decimos también el aire, ¿no? ¿Ya? De todo en la tierra donde vivimos, el 71% es agua. Eso ustedes lo pueden ver en un plano, ¿no? ¿Ya? Y más o menos se estima que el agua llega a 1.460 millones de kilómetros cúbicos. Es una cantidad tremenda de agua, ¿no? ¿Ya? Esta agua en la naturaleza, jóvenes, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? Que está distribuida, ¿ya? No es lo mismo, ¿no? Ahí ponía un ejemplo, por ejemplo, en el video, Canadá decía, ¿no? Canadá, y lo comparaba con un país, creo que era de África, creo, ¿no? Y decía que la diferencia es 1 a 1000. En Canadá hay cantidad de agua, pero en otra parte del globo apenas hay 1. ¿Ah? Entonces, esa es la problemática general del agua en el mundo, su ciclo hidrológico que llamamos, ¿no? Que no está distribuida equitativamente, ¿ya? No la tenemos constante, ¿no? El agua todo el tiempo es la misma cantidad, es decir, nosotros sabemos que el agua cambia en función del espacio y del tiempo, ¿ya?
Hay momentos que tenemos harta agua, o veces que tenemos menos agua, hay lugares que hay agua, hay lugares que no hay agua, ¿no? ¿Ya? Entonces, es el problema que tenemos que solucionar, ¿no? ¿Ya? Eso últimamente ha sido, digamos, ha aumentado, ¿por qué? ¿Ya? Por el cambio climático, por todas esas cosas, se ha puesto la cosa más crítica, ¿ya? Y algo que nosotros lo generamos los humanos, que es la contaminación, ¿ya? Ya nos contaminamos cantidad de agua, ¿no es verdad? Y a eso lo sumamos, digamos, el uso irracional que hacemos, ¿ya? Entonces ahí está la problemática, pues, ¿no? Esa es la problemática, ¿ya? Decíamos que más o menos el 97-98% es agua salada. ¿Qué es lo que nos queda? El 1, el 2, el 3%. ¿Cuál es el problema? Que de esa cantidad que nos queda como agua utilizable, generalmente eso está en la Antártida, en Groenlandia, donde existen los grandes casquetes polares, ¿no? Donde existe nieve, digamos, ¿ya? Y lo demás que lo tenemos en los ríos, en los lagos, que es lo que aprovechamos, que no es ni el 1%, ¿ya? Eso está generalmente en lugares que ya son inaccesibles. Es decir, ya hemos utilizado todos los lugares que podamos y ahora llegar ya a esos lugares son casi ya más inaccesibles, más difícil aprovechar ahora el agua, ¿no? ¿Ya? Si nos hacemos la pregunta de toda esa agua que tenemos, que disponemos, ¿dónde se utiliza más? La pregunta es obvio, jóvenes, la agricultura, ¿ya? El 87% de ese 1% que disponemos nosotros, ¿ya? Eso lo utilizamos en la agricultura, ¿ya? Para consumo humano es un porcentaje mucho menor, ¿no? ¿Ya? Y para la industria últimamente, ¿no? Es donde utilizamos nosotros en mayor cantidad del agua, ¿ya? Entonces, decimos, ¿no? Y el problema, ¿cuál es? Es el crecimiento poblacional, ¿ya? Se estima que el año 2050 vamos a superar los 10.000 millones de habitantes. ¿Ya? Es una estimación. La pregunta es, con esa cantidad de gente, ¿va a aumentar la demanda? ¿Vamos a disponer de agua para poder satisfacer las demandas? ¿Ya? Últimamente, en los últimos años, se va incrementando más bien las demandas, ¿ya? Es decir, a nosotros que nos enseñan cuando proyectamos, digamos, un sistema de agua potable, nos dicen dotación actual, dotación futura. ¿Y a qué llamamos dotación actual? Es lo que consumimos ahorita, ¿no? Yo consumo, por decir, 150 litros, más o menos es mi parámetro. Pero no diseño con 150, diseño con 180, porque es la dotación futura, porque me hago la pregunta y digo, cada vez voy necesitando mayor cantidad de agua, porque voy a tener mayores servicios, voy a tener mayores comodidades, ¿no? Entonces, esta cantidad de agua hace que va a ir incrementándose, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es una de las... Eso es lo que está pasando ahorita, ¿no? Es lo que va a pasar. Otro de los factores que siempre tenemos que tomar en cuenta es que la lluvia, como agua en sí, esa no toda la podemos utilizar, ¿no? Nosotros sabemos que de la lluvia se genera la escorrentía, es un principio de la hidrología, ¿no? Pero de toda esa lluvia que cae, un porcentaje en qué se pierde, en evaporación, esa no la contamos, ¿ya? Otra se pierde en evapotranspiración, ¿ya? ¿Ya? Y también mucha agua perdemos en qué, en el agua que se contamina, ¿no? Por eso hoy en el día, jóvenes, ya, según la ley del medio ambiente, hay que hacer plantas de tratamiento. Ya otros países ya las aguas residuales que utilizan a través de plantas lo vuelven a utilizar, lo vuelven a consumir inclusive, ¿no? Ya su situación es crítica. Pero es decir, el agua en sí que llega todo, que el agua que nosotros decimos disponemos en la tierra, es decir, no toda se utiliza directamente, ¿ya? Y aquí está la tablita, yo os he puesto aquí una tabla, un grafiquito más o menos, para que se den cuenta la relación que existe, ¿no? ¿Ya?
El agua dulce está más o menos del orden del 3% y el agua salada del 97%. ¿Ah? Miren, de esa agua dulce, ¿dónde la podemos encontrar nosotros, agua dulce? Hemos dicho que el agua salada no se puede utilizar todavía. ¿Ya? En cambio, el agua dulce sí, pero el problema es que ¿dónde se encuentra? Se encuentra como agua subterránea. Se encuentra la mayor cantidad se encuentra en los glaciares. ¿Ya? Lo tenemos como agua subterránea y apenas el 0,91% lo tenemos como ríos, como agua superficial. ¿Ya? Es lo que disponemos nosotros. Entonces aquí fíjense, ¿qué vendrían a ser para nosotros? Las fuentes. ¿Ya? Nuestras posibles fuentes, ¿no? ¿Ya? Si yo algún día me hago la pregunta, ¿de dónde voy a sacar agua? Yo digo de los ríos, de los lagos, de las presas, ¿no es verdad? Ese es el agua superficial. Ya es el agua, es el 1% que tengo yo en toda la naturaleza. Fíjense aquí qué importante es este dato, que el agua subterránea es el 30%. ¿Ya? Nosotros, si nos ponemos a analizar nuestra realidad, nosotros no utilizamos aguas subterráneas. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque es muy costoso explotarla. ¿Ya? Ahorita es muy costoso, ¿no? ¿Ya? En otros países jóvenes dependen del agua subterránea, no tienen ya escurrimiento superficial. ¿Ya? Entonces hay que pensar al agua subterránea como una fuente de aprovechamiento que ya lo tenemos que comenzar a utilizar nosotros más frecuentemente. ¿Ah? Si ustedes no sabían, la ciudad de Tarija tiene 30 pozos. Nosotros dependemos del agua subterránea ahorita en época de sequía, dependemos de pozos. ¿Por qué? Porque nuestras fuentes superficiales que tenemos, como ser la fuente de la Victoria, todas las demás fuentes que traemos agua, en época de estiaje no pueden satisfacer la demanda, ¿no? Entonces, hablar de aguas subterráneas jóvenes ya tiene que ser algo normal, ¿no? Lastimosamente nosotros no hablamos mucho de aguas subterráneas, ¿ya? Porque no la utilizamos, pues, ¿no? Pero esa es una fuente potencial, digamos, que tenemos y que tenemos que darle ya utilidad, ¿no? ¿Ya? Entonces nosotros vamos a hacer obras en escurrimiento superficial y agua subterránea. ¿Qué es la agua subterránea? Son los pozos, las galerías filtrantes, los pozos que explotamos, ¿no es verdad? ¿Ya? Entonces, para saber esa cantidad se hace también hidrología, hay una hidráulica, como existe una hidrología, una hidráulica para el escurrimiento superficial, también existe una hidráulica que se llama la hidrología subterránea y se llama la hidráulica de aguas subterráneas. ¿Ya? Son otros criterios, es otra forma de comportamiento de agua, ¿no? De este 1% que tenemos jóvenes, ¿ya? De ese 1%, digamos que es agua utilizada, ¿cuánto tenemos en ríos? De este 1, ¿no? No estamos hablando del 100%, hemos dicho el 3%, aquí nos quedamos con el 1% del 3%. En los ríos tenemos a nivel mundial, estamos hablando, el 2%. ¿Ya? Es una cantidad muy pequeña y de ahí aprovechamos, es decir, todo lo que tenemos ahorita, por ejemplo, la mayoría de los proyectos que hacemos, ¿de dónde hacemos? Del escurrimiento superficial, del agua de los ríos, ¿no es verdad? De lo que escurre. ¿Ya? Entonces, esa es la cantidad que estamos aprovechando. Existen los lagos, 87%, existen grandes lagos en el mundo, ¿no? Y ahí existen los pantanos también, que es el 11%, ¿no? Entonces, nosotros ahorita, ¿qué aprovechamos? Los ríos es lo que aprovechamos. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, es la relación, ¿no? Uno entonces ya cuando mira estos números, aquí se da cuenta, ¿no? ¿Ya? Aquí se da cuenta que el agua que podemos nosotros explotarla, aprovecharla como escurrimiento superficial es muy pequeña en relación a todo lo demás. Yo diría que si pudiéramos hacer una clasificación así, bajo nuestros aprovechamientos que tenemos en nuestro medio, lo vamos a considerar siempre los ríos como la primera alternativa, porque es más barato, a través de eso se hacen las presas, ¿no?
Y la segunda alternativa para nosotros va a ser las aguas subterráneas. Pero ya tenemos que pensar en las aguas subterráneas. Ya tenemos que hacer estudios, tenemos que hacer cuantificaciones, ¿no? Respecto a aguas subterráneas, por ejemplo, en nuestro medio no tenemos nada. Nadie se dedica a las aguas subterráneas, ¿no? No le damos mucha importancia. Pero, jóvenes, es casi 15 veces más del agua de los ríos lo que está el agua debajo de la tierra. ¿Ah? Entonces, aprovechar estas aguas, yo creo que ya, es decir, nuestro medio ya, ya va a ser algo frecuente, ya va a ser algo normal, explotar las aguas subterráneas, ¿no? Entonces, esa es nuestra realidad, es la cantidad de agua que nosotros podemos disponer ahorita para poderla aprovechar, ¿no? Ya hemos dicho dónde se encuentra en el mundo, aquí está el mismo gráfico, ¿no? Fíjense, este es el agua que nosotros disponemos y el agua subterránea es esta, ¿no? Así está el agua que nosotros, digamos, de todo el agua que tenemos, el 97% es salada de todo el mundo, estito apenas podemos aprovechar nosotros, es el 2.5, y que está distribuida en varias formas, ¿no? No solamente como agua superficial. El agua superficial es un pedacito de lo que disponemos, ¿no? Pues esos son más o menos. Si uno se pregunta dónde se encuentra la mayor cantidad de agua superficial, aquí en los glaciares. Ya es el agua que está en forma de hielo, ¿no? En Europa, en Estados Unidos se utilizan mucho estas fuentes, ¿ya? El glaciar y el agua subterránea, ¿no? ¿Ya? En cambio nosotros estamos más con el agua superficial ahora, ¿ya? Es la que mayor aprovechamiento estamos dando, ¿ya? Pero ya también se va acabando, decimos, ¿no? Ya no hay dónde hacer más tomas, ya no hay dónde explotar el agua, vamos a tener que recurrir a otra fuente, ¿ah? Vamos a tener que recurrir a hacer el agua subterránea. Bien. Hablábamos, jóvenes, de la contaminación. La contaminación hoy el día es muy grave, ¿ya? ¿Ya? La contaminación lo generamos la propia sociedad, ¿no? Las aguas residuales, todo eso es lo que generamos, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la cobertura del alcantarillado sanitario, ¿ya? Nosotros en Bolivia tenemos coberturas muy bajas, ¿no? La gente que tiene acceso al alcantarillado sanitario no es ni el 50%, ¿ya? Que quiere decir que todavía hay mucho para hacer, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenemos que ser más conscientes, ¿no? De evitar la contaminación. Esa es una tarea que tenemos como sociedad para que eso, digamos, no agudice más el problema, ¿no? ¿Ya? Una de las estrategias a nivel mundial para aprovechar mejor el escurrimiento superficial, ¿qué es, jóvenes? Hacer presas. Si ustedes me dicen ¿qué fuente lo que utilizamos para hacer presa? Es los ríos, pues, escurrimientos superficiales, ¿no? Nada más que es una técnica, una herramienta, ¿para qué? Para que podamos almacenar. ¿Ya? Entonces, yo les decía, ¿no? Uno de los problemas del agua, ¿qué es? Que no es constante, es variable durante el tiempo y el espacio, y eso lo vemos, ¿no? En nuestro ciclo hidrológico hay épocas que hay agua, hay mucha agua, y épocas que no hay agua. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con las presas? Cuando hay mucha agua, cuando no necesitamos esa agua, lo vemos pasar, lo almacenamos, y cuando nos falta, lo sacamos, pues, ¿no? Entonces, esa es la técnica mundial que se conoce, ¿no? ¿Ya? Es así que ahorita a nivel del mundo, jóvenes, tenemos más de 50.000 embalses. Ya creo que Estados Unidos tiene más de mil y tantos, ¿no? Pero ya tenemos una cantidad muy grande de embalses como una forma de, digamos, de aprovechar mejor el escurrimiento, ¿no? Y son las famosas presas, ¿no? Que se van haciendo cada vez, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, aquí un dato interesante, miren, China que tiene tanta población, ¿ya? Tiene casi el 40% de presas, tiene casi 19.000 presas, ¿no? ¿Ya? Para todo utilizan las presas, ¿no? Para agua potable, para riego, para generación hidroeléctrica, ¿no? Entonces, es la forma como se ha ido solucionando el problema, digamos, ¿no? Haciendo presas. Entonces, con eso nos da la posibilidad que nosotros podamos manejar mejor el agua. La podemos utilizar de mejor manera, digamos. Ya en Bolivia ahora existe esa tendencia, ¿no es verdad? Por ejemplo, en Bolivia hay políticas de que ya los sistemas de conducción no deben ser por canales. ¿Por qué? Porque los canales traen mucha pérdida de agua.
Entonces, en Bolivia ya existen hasta leyes, existen, de que todos los aprovechamientos hídricos se tienen que hacer a través de tuberías. La pregunta es, si yo hago 1 metro de tubería, yo podía hacer 5 metros de canal. Es muy caro. La tubería es muy carísimo, ¿no? El costo. ¿Ya? Pero si hablamos de pérdidas, las pérdidas en los canales son sumamente elevadas. Es decir, de 10 litros que yo aprovecho, apenas puedo utilizar, de 10 litros utilizo 3. Y uno se pregunta, ¿y dónde están los demás? Pérdidas. Se pierde por evaporación, por infiltración, ¿no es verdad? Entonces, la respuesta es, tenemos que ser más eficaces. Eliminar las pérdidas, eliminar el mal uso, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso son las políticas, las estrategias, ¿no es verdad? ¿Ya? Es decir, no utilizar el agua así en forma directa, haciendo tomas en los ríos, sino que hay que hacer presas. ¿Para qué? Para que dispongamos de mayor cantidad de agua, ¿ya? Alguien me preguntaba y me decía, ingeniero, ¿el agua ha cambiado en cantidad? No ha cambiado, jóvenes. Es decir, la misma cantidad de agua que había cuando existían los dinosaurios, según la historia, ahora existe lo mismo. ¿Ya? Existe lo mismo, porque el ciclo hidrológico más o menos es lo mismo, ¿no es verdad? Es decir, no va a aumentar el agua, así no hay ahorita un criterio que diga vamos a hacer aumentar el agua lo doble, así, ¿de dónde va a aparecer esa agua? ¿No? Yo les vuelvo a reiterar, ¿cuál es el problema? El crecimiento poblacional, eso es lo que origina la demanda. Nosotros cuando hablamos de obras hidráulicas vamos a hablar mucho de qué, oferta, disponibilidad. ¿Qué es la oferta, la disponibilidad? Es lo que tenemos que cuantificar, ¿no es verdad? ¿Y qué es la demanda? La demanda son las necesidades, pues, ¿no? Yo quiero utilizar el agua para agua potable. ¿Yo qué tengo que hacer si quiero hacer un aprovechamiento? Es como una balanza, tengo que buscar el equilibrio. Tengo que decir, lo que tengo tiene que alcanzar para la demanda, ¿no es verdad? Pero va a haber lugares que la demanda va a ser mayor que la oferta. Quiere decir que ahí va a faltar agua. ¿Ah? Entonces nosotros tenemos que buscar ese equilibrio que tiene que haber en función de la oferta, la demanda y la disponibilidad. De ahí nace un proyecto. ¿Eh? De ahí nace la viabilidad de un proyecto, si se puede hacer, o si no, buscar otras alternativas, que podría ser la fuente de agua subterránea, por decirles, ¿no? ¿Ya? Ese es el trabajo que hacemos nosotros, ¿no? Por eso es importante conocer el marco global, el marco general, ¿ya? Hay muchos proyectos que nosotros hacemos por costumbre aquí, ¿no? Yo que le llamo por costumbre, por tradición. No, mi amigo ha hecho la obra de toma allá, yo también quiero la misma, decimos. ¿Ya? Yo he visto eso mucho en la gente aquí, más toda la parte de agrícola, ¿no? No, es que la comunidad aquí una vez donde era, Chocloca ha hecho una presa derivadora, yo también quiero presa derivadora aquí abajo, porque eso lo capta. Ese no es un criterio racional, ¿no? No es que el amigo ha hecho así, yo también quiero eso. ¿Ah? Hay que analizar todo el conjunto, ¿no? ¿Ya? Todo el conjunto que tenemos, ¿ya? Entonces uno, cuando lo ve así, lo ve con estos números, lo ve con la problemática, jóvenes, ¿ya? La pregunta es lógica, ¿no? ¿Va a faltar agua o no de aquí al futuro? Y las respuestas que uno se hacen dicen, pero agua es todo el planeta. Es una interrogante, ¿no? ¿Será capaz la ciencia, la tecnología de superar este problema? ¿Será capaz la pregunta, no? ¿Ya? Esa es la incógnita que tenemos, ¿no? Habiendo tanta agua en el planeta, ¿será que va a faltar agua para la humanidad, para la sociedad? ¿Habrá escasez de agua en el mundo? ¿Ya? Es una respuesta para los científicos, ¿no? Para los investigadores. ¿Ya? Bien. Desde el punto de vista socioeconómico, jóvenes, esto, digamos, los aprovechamientos hídricos causan también muchos problemas socioeconómicos, ¿no? Por ejemplo, construir las obras hidráulicas, hacer las presas. No sé si han escuchado ustedes la última presa del mundo que se llama la presa de las Tres Gargantas en China, ¿ya? Causa problemas. ¿Qué quiere decir? Que hay que desplazar a la gente, porque hay que inundar, ¿no es verdad?
¿ya? Entonces, todas las obras hidráulicas hoy en el mundo son necesarias, porque ya nos hemos acostumbrado a vivir nosotros de tal forma que el agua le podamos nosotros tener donde uno quiera, ¿no? ¿Ya? Hoy en el día, si yo quiero tener el agua en un edificio que tenga 50 pisos, lo quiero tener arriba, no hay problema, pues hoy día hay técnicas, hay medios que yo puedo conseguir eso, ¿ya? Es decir, lo puedo manejar el agua, ¿no es verdad? De acuerdo a mi confort que yo quiera, a mi beneficio personal, de acuerdo a mis necesidades, ¿no? Entonces, por eso lo que muchos dicen, ¿no? Ya la sociedad es imposible que pueda vivir sin obras hidráulicas. Ya es como decirle, no, el agua tiene que ir a recoger de allá, en un tachito. Ya no, pues ya no. ¿Ah? Ahora, yo qué pretendo, que el agua me llegue, si es posible, a mi cama, ¿no es verdad? Y que ahí pueda tener todo. ¿Ah? Y eso gracias a qué se hace, jóvenes, a las obras hidráulicas, ¿ah? A las formas como se puede manejar el agua, ¿no? Entonces, todas estas cosas que traen también, traen factores socioeconómicos, pues, ¿no? Traen desplazamientos, porque las obras a veces trae problemas legales, ¿no? ¿Ya? Entonces también trae problemas, ¿no? ¿Ya? Es muy, muy común ver aquí los problemas legales, por ejemplo, que ocurren en las fuentes de agua, ¿no? Ya no dejan sacar el agua, que es decir, quizás nosotros no lo vemos aquí en la ciudad, pero en el campo ya los problemas por el agua ya son graves, ¿no? Ya no le dejan sacar agua así más tan facilito, ¿no? A ver, vayan al área rural y pidan agua ustedes para conectarse a una casita que van a hacer, le van a cobrar, pues, ¿no? ¿Ya? Les cobran 4.000, 5.000, a veces para ciego, peor todavía, ¿no? Entonces los problemas ya se están manifestando, digamos, ¿ya? Las obras también no son pues 100% seguras, también nos traen muchos peligros, ¿no? ¿Ya? Hay presas que han destruido comunidades, ciudades, ¿no? ¿Ya? Hay terremotos que han roto muchas presas, entonces ese es el punto de vista socioeconómico, lo que puede traer a ser una obra hidráulica, ¿no? Eh, Llevar el agua, y el agua como es un líquido elemento, jóvenes, también es llevar las grandes epidemias, pandemias que han ocurrido en el mundo. ¿Por dónde se han producido? Por el agua. ¿Ah? Es decir, el agua es también un elemento transportador de las grandes enfermedades que han ocurrido en el mundo. ¿Ah? ¿Ya? Las grandes estrategias de guerra, jóvenes, que hacen entre países que están en guerra, ¿qué es? El agua. ¿No? ¿Qué es lo que cuando hacen estrategias así, cuando existe guerra por algunos intereses entre dos países? Lo primero que piensan es en destruir, ¿no? Los embalses, ¿ya? De quitarle, digamos, al contrincante todos sus servicios, porque sabe que sin esos no va a poder vivir, ¿no? Entonces, y sigue siendo hoy en día las estrategias, ¿no? Destruir las presas, destruir las centrales hidroeléctricas, ¿ya? Sabiendo que eso directamente afecta aquí a la sociedad, ¿ya? Entonces, son algunos, desde el punto de vista socioeconómico, también la problemática que puede traer. Es un beneficio, pero también trae problemas, ¿no es verdad? Por ejemplo, los que tienen agua, tienen menos agua, hasta inclusive hay un desequilibrio entre los pobres y los ricos, ¿no? ¿Ya? Eso cómo se puede ver, por ejemplo, si uno tiene mayores recursos, tiene una piscina, ¿no? Y la gente más pobre no tiene acceso, ni siquiera tiene agua, les decían, en el grifo. Entonces, hay mayor desigualdad ahí, ¿no? Se agudiza eso. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, los estados, que son los que definen las políticas, eso, son los que tienen que tomar medidas, jóvenes. ¿Ya? Es decir, por eso les digo, ¿no? Las estrategias es ahorita optimizar el recurso hídrico, evitar pérdidas, evitar el despilfarro,
Existen sistemas ya que son caducos, tan viejos, tienen muchas pérdidas. El Estado tiene que invertir en eso, ¿ya? En Tarija, por ejemplo, les voy a dar un dato. En Tarija del agua que nosotros consumimos, más o menos el 25-30% no se factura, se llama agua no facturada. ¿Eso qué significa? Que cuando producimos en la fuente medimos 100, pero cuando vamos a cobrar, cobramos apenas 70-75% se cobra de esa agua. Ese 25%, ¿dónde está? Está en pérdidas. Está pérdidas, conexiones clandestinas, ¿no es verdad? ¿Ya? Mal uso del agua, ¿no? Entonces, esa es, por ejemplo, una función del Estado. El Estado tiene que invertir en estos servicios para que dispongamos más cantidad de agua, ¿no? Muchos dicen el agua que tenemos en Tarija puede alcanzar hasta para 1 millón de personas, nos dicen, ¿no? Pero ahorita no alcanza ni para 300.000, decimos, ¿no? Es que nos damos el lujo de hacer muchas cosas que no debíamos hacer. El agua no debía faltar en Tarija. Pero el mal uso es tremendamente, ¿no? Y eso depende mucho de la educación que tenga la gente para que se pueda hacer ese buen aprovechamiento, ¿no? Entonces, por eso tenemos muchas cosas jóvenes que mejorar todavía, ¿no? La problemática del agua, jóvenes, ¿ya? A veces nos dicen, el río Guadalquivir hace 20 años era un hermoso río, tenía lagos, había agua, ¿no? Ahora vayan a ver al pobre río, está contaminado, no tiene nada, ¿ya? Dice, bueno, uno se pregunta, ¿no? Y a veces nos dicen, no, es que así era antes, hermoso. El problema no lo causa es decir, el ciclo hidrológico, no está causando el río. El problema es el crecimiento poblacional, la demanda que tenemos. ¿Ah? Si hace 20 años habían 5 sistemas de riego, ahora hay 200, pues, que están utilizando el agua, por eso no hay agua. ¿Ya? Si antes el agua no estaba contaminada, porque era que había poca gente, no había quien genere esa contaminación. Ahora no, pues hay gente, la misma el agua residual lo botamos al río. Ya estamos contaminando. Entonces, la problemática joven del agua se genera a través de qué? De la sociedad, de la gente, ¿no? Aquí tengo unas estimaciones, por ejemplo, ¿ya? Que cómo está creciendo la gente, ¿ya? Miren cómo está creciendo la gente, ¿no? ¿Ya? Entonces, cada vez va a crecer más la gente y los problemas más se van a agudizar. ¿Por qué? Porque si va creciendo la gente, la demanda también en la parte industrial, en la parte agrícola, va a ir subiendo. ¿Ah? Y eso va a hacer que, bueno, nuestra oferta, nuestra disponibilidad de agua no va a alcanzar, ¿no? ¿Ya? Por eso hoy hasta inclusive hay políticas mundiales, ustedes, quizás por eso digo, nosotros vivimos aquí otra realidad, quizás de las grandes, donde hay grandes potencias, ¿no? Hay hasta programas ya de fertilidad para que no haya crecimiento poblacional, ¿no? Hay algunos países de Europa que en vez de crecer, están decreciendo, ¿ya? Hay algunos países de Europa, por ejemplo, que la gente más, es decir, nosotros siempre clasificamos en función demográfica a la gente que es activa, ¿no? Económicamente, a la gente que es adulta, eso, ¿no? Hay países en España, por ejemplo, si han escuchado ustedes, que solamente vive gente adulta ya no vive, no hay quien produzca. ¿Ah? Entonces, bueno, esos son fenómenos que están pasando, pero la problemática, jóvenes del agua, es el crecimiento poblacional, ¿ya? Mayor demanda, ¿ya? Entonces, en otras palabras, esperamos soluciones de los científicos, de los técnicos, que nos tienen que dar soluciones para que eso lo podamos solucionar, ¿no? Es la problemática del agua, ¿no? Entonces, yo les vuelvo a reiterar, ¿no? Eso que nos dicen que está faltando agua, que antes había más agua, eso no es así. Es decir, la misma cantidad de agua que había, así, ¿no? Yo les doy ese término porque así me han hecho entender bien a mí, ¿no? Como diciéndome, no pregunte más. La misma agua que había cuando había los dinosaurios, ahora hay, me han dicho. Y claro, como ya no puedo preguntar más, ¿no? Que ahí habían los dinosaurios, me está diciendo, ¿eh?
Entonces, ese no es el problema es la gente. La gente cada vez quiere más confort, la gente cada vez quiere mayor facilidad, ¿no? Entonces, el confort también nos trae, ¿qué? Nos trae, pues, el problema, nos ocasiona, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es el problema, jóvenes, del agua, ¿ya? La mayor población, el crecimiento poblacional, eso cada vez, les vuelvo a reiterar, hay medidas mundiales ya, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí un dato, Vicente, mire, de cada 3 personas del mundo, dos de cada 3 personas del mundo en el año 2025, dice, sufrirán carencia de agua. ¿Ya? Es una estimación que hacen, ¿no? ¿Ya? Pues aquí hay muchas predicciones, ¿no? Hay muchas predicciones así sobre el agua, digamos, y además hay muchos hechos que ya están ocurriendo, ¿ya? En algunas partes del mundo, como África, sus lagos se están secando, algunas presas del mundo no se han llenado ya estos últimos años porque han visto que había menos agua, ¿no? Por los fenómenos que están ocurriendo, ¿ya? Entonces, la falta de agua va a ocasionar eso, ¿no? Es lo que va. Bueno, aquí tengo algunos hechos que han ido pasando, ¿no? Por ejemplo, un lago en África que antes utilizaban para regar y ahora no puede regar porque no se ha secado los últimos años, ¿no? ¿Ya? El consumo del agua, ¿no? Cada vez va, como les decía, ¿no? En vez de rebajar, el consumo más bien va subiendo, ¿ya? El crecimiento poblacional, cada vez, ¿no? ¿Ya? Vamos a estar cada vez más, digamos, más gente, ¿ah? Bueno, esas son todas las predicciones que se hacen, ¿no? ¿Ya? ¿Para qué? Para que eso no ocurra, digamos, ¿ya? Bien, le voy a pasarle de recto porque usted ya lo pueden leer, si quieren. El agua y su utilización, jóvenes, ¿ya? Yo les decía, ¿no? Hoy utilizar el agua es, pucha, no solo ahorita el agua lo podemos dominar, el agua lo podemos manejar a través de los sistemas de conducción, no hay problema, lo podemos subir a un nivel inferior a superior, hacemos sistemas de bombeo, ¿no? Ya, no sé si han visto algunos edificios así comerciales que salen ya, su piscina lo tienen en el último piso, ¿ah? Entonces, una piscina en el último piso, en el piso 30 pisos ese, el último piso, y hasta llevan el agua, ¿no? Y no hay problema, lo pueden manejar como si estuviera también en la planta baja, ¿no? ¿Ya? Entonces, con la tecnología, con todo, jóvenes, hoy el agua se puede manejar, es decir, está a nuestro servicio, digamos, ¿ya? Pues él decía, hoy es imposible ya, es imposible decir, voy a vivir sin obras hidráulicas, ¿no? Las obras hidráulicas es lo que hacen posible eso, ¿no? Que el agua se lo pueda manejar como uno quiera, ¿ya? Entonces, el agua tiene su utilización en varios, digamos, rubros, ¿no? Entonces, la civilización actual sería inconcebible ya sin las obras hidráulicas, ¿no? Bueno, como era antes, ¿no? Ir a traer depósitos, ya hoy día ya no, más bien cada vez más hay mayor acceso a tecnología que nos permite eso, ¿no? ¿Qué es una obra hidráulica, jóvenes? Si ustedes se han preguntado alguna vez, una obra hidráulica es una estructura que está sometida a la acción del agua. Ya es una obra hidráulica, ¿no? Por eso nosotros cuando estudiamos la hidráulica, decimos, el agua puede estar en forma estática o puede estar en forma dinámica, ¿no? Estática es cuando se encuentra sin movimiento y dinámica cuando se comienza a mover, ¿no? Entonces, toda estructura que está sometida a la acción del agua se llama una obra hidráulica. ¿Ya? Si nosotros nos ponemos a pensar, todo está relacionado con el agua. ¿Ya? Cualquier obra civil, digamos, nosotros llamamos obra civil a todo lo que se construye, ¿no? ¿Ya? Y de ahí sacamos los rubros.
decimos carreteras, puentes, ¿no? Y las obras que tienen que ver con el agua, ¿no? Pero está interrelacionada con todas las obras que se hacen, con carreteras, con edificios, con puentes, siempre está relacionada al agua, ¿ya? Entonces hay una gran variedad de tipos de obras que nosotros podemos hacer, ¿no? ¿Cuáles son las más, digamos, las más comunes, las más generales, ¿no? Tenemos obras para suministro de agua, digamos. Aquí tenemos, ¿qué? El agua potable, ¿no? Abastecimientos a poblaciones e industrias, ¿ya? ¿Ya? Entonces, es la finalidad, ¿no? Llevar para consumo humano o para las industrias. El riego, ¿ya? Ya hemos reiterado, ¿no? Si alguien me pregunta a mí, este es un parámetro a nivel mundial, ¿no? ¿En qué se utiliza más el agua? En riego, ¿ya? En algunos países se utiliza hasta el 80, 85% en riego, ¿ya? Eso es lo que más se utiliza, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más podemos utilizar para el mantenimiento de la capa freática? Es lo que se llaman las cuencas de recarga, jóvenes, ¿no? Para las aguas subterráneas. Es decir, no sé si se acuerdan, hace un año atrás creo que en Tarija se ha comenzado a reclamar que las casas estaban subiéndose por Sama, estaban construyendo el cerro de Sama. Y han comenzado a reclamar porque esa es nuestra recarga de Tarija. Si ustedes se ponen a pensar, cuando llueve, generalmente por Sama empieza a llover, ¿no? ¿Ya? Pues las zonas más húmedas que tenemos en Tarija están por la cordillera de Sama. San Andrés, Turumayo, la Victoria, el Rancho, ¿no? ¿Ya? Entonces, para todo el Valle Central, la zona de recarga, ¿qué es? Es eso, es la cordillera. Ahí llueve y de ahí el agua se va a las fuentes subterráneas. Por eso lo que tenemos nosotros agua en algunos ríos todo el año, porque ¿de dónde proviene esa agua? De lo que se almacena, ¿no? Lo que se almacena bajo el suelo. Entonces, tenemos que cuidar nuestras capas freáticas, ¿no? Tenemos que evitar que se vayan a urbanizar, que lo impermeabilicen el suelo, ¿no? El agua utilizada puede ser superficial o subterránea, ¿no? Eso depende, ya hemos dicho que son dos fuentes, ¿no? Esas van a ser las fuentes que vamos a utilizar, ¿ya? Obras que se utilizan también. Cuando hacemos todas las obras, tenemos una variedad de obras hidráulicas, ¿no? Para que funcione bien esto. Tenemos saltos, disipadores, tenemos, bueno, una variedad, ¿no? Cuya finalidad puede ser para hacer una central hidroeléctrica, para uso energético, ¿no? ¿Ya? Y además tenemos para uso de navegación, ¿no? Es decir, se hacen muchas obras hidráulicas, por ejemplo, hay muchos ríos que uno los vuelve navegables. ¿Ya? Eso se ve mucho en Europa, por ejemplo, ¿no? Ya todos los ríos que pasan por las ciudades, eso, y a través de obras hidráulicas, a través de esclusas que se llaman, son como presas derivadoras, controlan el nivel del agua y hacen que los ríos se vuelvan navegables, ¿ya? Por ahí pasan barcos, ¿no? Entonces, horas se vuelven navegables y horas tiene así como un río cualquiera que uno puede pasarlo, ¿no? ¿Ya? Entonces, las obras para obras de navegación también se hacen grandes obras, ¿no? No se ha escuchado hablar usted, por ejemplo, una obra hidráulica que es el Canal de Panamá, ¿ya? Si alguna vez se han preguntado eso, uno se pregunta, ¿qué es eso? ¿No? Y la explicación es sencilla, que uno para querer cruzar del Océano Pacífico al Atlántico tenía que ir a dar una vuelta, digamos, tardaba creo que meses. Y entonces han buscado ahí un sitio donde ahora ya no se va a dar una vuelta, ¿ya? Directamente se pasa por ahí, ¿no? Pero había desniveles de ríos, uno estaba más alto, estaba más bajo, ¿no? Entonces, ¿qué utilizan ahí? Ellos utilizan el principio de la hidráulica, pues, ¿no? De los famosos vasos comunicantes, ¿ya? Entonces entran a una cápsula, le ponen ahí, llenan de agua, el barco se sube a otro nivel y se va a comunicar con el otro río, ¿no? Ya es el famoso Canal de Panamá, ¿no? Entonces es una forma de que lo han vuelto navegable y ahora ya no van a dar la vuelta. Pero esa obra hidráulica funciona ahí, funciona con la misma energía del agua, funciona. Y el principio es vasos comunicantes, ¿ya?
Obras de defensa también hacemos mucho, ¿ya? Para proteger. Yo les decía, el agua tiene su particularidad, ¿no? Dentro del ciclo hidrológico, hay meses que tenemos mucha agua, enero, febrero, y ahí tenemos que proteger, hacer obras de protección, recuperación de suelos, ¿no? Gaviones, todo eso, ¿ah? Pero hay momentos que falta el agua, ¿ah? Entonces, bueno, son las dos, así se presenta el agua en la naturaleza, ¿no? Algún hidrólogo una vez charlando en un seminario nos dijo, ¿no? Si algún día alguien hiciera que el agua sea uniforme y que no haya esa variabilidad entre las épocas de año, pucha, hubiéramos arreglado casi el 90% de nuestros problemas con el agua. Pero lastimosamente la naturaleza es así. Eso no lo vamos a poder cambiar, ¿no? Bien, entonces hay una infinidad de obras que podemos hacer, ¿no? Obras, embalses, amortiguadores de crecidas para las canalizaciones, protección de cauces naturales, también se puede hacer obras de saneamiento, alcantarillados sanitarios, alcantarillados pluviales, plantas de tratamiento, ¿no? Plantas de tratamiento de agua para consumo humano, plantas de tratamiento para tratar las aguas residuales, para tratar las aguas industriales, embalses, ¿no? ¿Ya? O si no, también para fines turísticos, para que, bueno, pues en todo eso intervienen las obras hidráulicas, ¿no? En otras palabras, toda estructura que está sometida a la acción del agua es una obra hidráulica. ¿Ya? Entonces, el campo de acción es sumamente grande. ¿Ya? Entonces, formando un conjunto de esas obras, podemos hacer un sistema, por decirles, ¿no? Un sistema de riego, ¿no? Un sistema de riego, ¿de qué consta? De una obra de toma, de la conducción, del riego en sí, cómo echar el agua, ¿no? ¿Ya? Juntando todos esos elementos, yo puedo hacer. Yo técnicamente tengo que hacer las obras de tal forma que funcionen de la forma más eficiente posible, ¿ya? Por eso, cuando hagamos transporte del agua, vamos a hablar de la eficiencia. ¿Ya? ¿Y qué es la eficiencia, jóvenes? Es sinónimo de pérdidas. ¿Ya? Si yo les digo, ¿cuánto es la eficiencia de llevar agua de una tubería, por ejemplo? ¿Qué le estoy preguntando? Si voy a llevar 1 kilómetro, ¿cuánto de agua se va a perder? ¿Ya? Nosotros, ¿qué decimos? 90, 95%. ¿Qué quiere decir? Que de 10 litros va a llegar al último punto 9 litros o 9,5, pero se va a perder. Porque siempre va a haber pérdida, ¿no? Pero eso tenemos que evitarlo. ¿Ah? ¿Ya? ¿Por qué? Porque es agua que no lo vamos a utilizar. Que sea más eficaz, decimos. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez que yo vaya a dar una vuelta para llegar a un determinado punto, busque el camino más corto. Es decir, tengo que buscar que sea más eficaz, es decir, mi trazo, ¿no? ¿Ya? Buscar la solución más económica. ¿Ya? No hacer pasos de balde porque eso va a costar mucho más caro, ¿no? Bien, eso es lo que nosotros prácticamente vamos a hacer en esta materia, ¿no? Para hablar de obras hidráulicas, jóvenes, nuestra materia, nuestro parámetro fundamental, ¿qué es? Saber cuánto de agua tengo. ¿Ya? Yo para hacer, decíamos, nosotros vamos a hablar mucho aquí de balance hídrico. Y el balance hídrico, ustedes lo han debido ya estudiar en recursos hídricos, hidrología, ¿no es verdad? ¿Qué es un balance hídrico, jóvenes? Es comparar, pues, la oferta y la demanda para hacer un proyecto, ¿no? Entonces, tenemos balances hídricos desde diferentes puntos de vista. Yo puedo ver un balance hídrico del ciclo hidrológico, por ejemplo. Es todo lo que entra, todo lo que sale, ¿no es verdad? Y ese es un ciclo. Para riego, yo puedo hacer un balance hídrico también. ¿Cuánto de agua tengo? ¿Para cuánto me alcanza? ¿No es verdad? ¿Ya? Entonces, todo lo que hagamos, aprovechamiento hídrico, está en función de qué? De lo que disponga, ¿ya? De lo que tenga yo, qué cantidad de agua tengo, y en función de eso yo diseño la obra hidráulica, ¿ya? Entonces, sabiendo la cantidad de agua que tengo, yo puedo decir para cuánto va a alcanzar eso, ¿ya? Y qué voy a hacer para que se cumpla ese objetivo, diseñar obras hidráulicas, ¿no? Diseñar una obra de toma, diseñar una planta de tratamiento, diseñar un canal,
que el canal cumpla todos los requisitos técnicos para que el agua llegue sin ningún problema a un determinado punto. Para eso, ¿qué vamos a utilizar? Todo lo que hemos aprendido. ¿De qué? De la hidráulica, ¿no? ¿Cómo hacer para que el agua llegue de un punto a otro punto? ¿Qué obras hidráulicas tengo que hacer? ¿Ya? Entonces, nosotros cuando hagamos una obra hidráulica, lo primero que tenemos que preguntarnos si es dato caudal. ¿Ya? ¿Cuánto es el caudal que dispongo? Digo yo, ¿no? ¿Ya? ¿Cuánto de agua tengo en este río? Es la pregunta que me hago. ¿Ya? ¿Cómo varía el agua en función del espacio y del tiempo? Es decir, ¿qué quiere decir? Si el río varía en el tiempo, si el río varía de acuerdo a la época, al espacio, ¿no es verdad? Y en función de eso tomar las condiciones más desfavorables, más críticas que llamamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer un sistema de riego, ya con escurrimiento superficial, ¿qué tengo que preguntarme? ¿Cuánto es el caudal mínimo? Porque ese es lo que puedo llevar, ¿no? Es mi parámetro lo más crítico, digamos. ¿Ya? Entonces, es necesario saber la hidrología, jóvenes. Y eso que llamamos nosotros ciclo hidrológico, ¿no es verdad? Que ustedes ya han aprendido esto. Entonces, ¿la hidrología qué significa? La cuantificación del agua que tenemos en un determinado punto. ¿Ya? ¿Cuánto de agua tengo yo ahí? Y para eso nosotros tenemos técnicas, ¿no es verdad? Pero yo quiero recalcar algo fundamental. Que yo cuando digo voy a hacer una obra hidráulica, ¿qué es lo que me interesa? El caudal, el tirante. Es lo que me interesa. ¿Ah? A veces nosotros, ¿cómo les puedo decir? A veces nosotros no entendemos bien esa definición o no lo entendemos así, ¿no? Y cuando uno dice, voy a hacer una obra en un río, y alguien dice, voy a buscar datos, y dicen, voy a ir a buscar lluvias, me dicen a mí. Yo le digo, no necesito lluvia. Yo voy a hacer la obra aquí en el río. Yo necesito la cantidad de agua que llega. ¿Ya? Es lo que me interesa a mí. ¿No? Entonces, en nuestro medio, por ejemplo, ustedes qué me van a contestar. Ingeniero, no se mide el agua en los ríos. Hay poca información. Ah, pero es lo importante. Eso es lo que primero tengo que pedir, porque es lo que yo necesito. Yo necesito saber cuánto de agua hay en este río. ¿Ya? Y necesito saber en una determinada sección qué tirante tiene. ¿Por qué? Porque el tirante es importante porque con eso voy a dimensionar, voy a decir la altura, todo eso. ¿No? El problema es que nosotros como no tenemos información hidrométrica, eso se llama información hidrométrica, ya vamos a ver ahorita qué es eso, ahí generamos los caudales, pues, ¿no? ¿Verdad? Pero como no hay esos datos, a nosotros, ¿qué nos enseñan en hidrología? Al no haber esos datos, tenemos que generar a través otro parámetro. Y el parámetro que está ligado íntimamente a los caudales, ¿qué es? La lluvia. Entonces nos enseñan el modelo lluvia-escorrentía, ¿no? ¿Cómo generar escorrentía? A partir de lluvia, nos dice. Pero ese ya es un método indirecto. Es una estimación, ¿no? Entonces yo siempre les recomiendo, les digo, si ustedes van a hacer una presa, si van a hacer una obra de toma en un río, eso, primero no se preocupen por la lluvia, preocúpense por los caudales, porque es lo que realmente tenemos ahí. Preocúpense por medir, ¿ya? ¿Ya? Quizás la lluvia sea más importante para el agrónomo, porque sabemos que la lluvia, para fines agronómicos, va a caer y llega a los cultivos, ¿no es verdad? ¿Ya? Ahí no les interesa quizás el caudal, sino les interesa la lluvia. Pero en una obra hidráulica, jóvenes, nos interesa el caudal. Entonces yo cuando hable aquí le voy a dar mucho más importancia al caudal, al tirante, que a la lluvia, porque la lluvia solamente es una forma indirecta que al no haber datos, ustedes pueden sacar el caudal, ¿no? Eso tienen que meterse a la cabeza, ¿ya? Yo les decía, hoy en el día, jóvenes, todos los paquetes que salen, ¿ya? Todos los paquetes que tenemos nosotros,
nos exigen que midamos caudales, que tengamos datos reales de lo que pasa en un río, ¿no? Del escurrimiento superficial. Eso lo llaman calibración, se llama. Calibración y validación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se entiende que con datos reales vamos a poder nosotros estimar, apreciar datos más, que sean mucho más, que tengan menos error. ¿Ya? En cambio, el momento que nosotros hacemos de la lluvia, vamos a cometer mucho más errores, porque, a ver, se precipita, se pierde, se infiltra. Pucha, tenemos que hacer mucho más hipótesis, ¿no verdad? Y hay variables que son medias complicadas, por ejemplo, el coeficiente de escorrentía. Eso varía en función de varios parámetros, ¿no? Hay métodos, hay paquetes también que están hechos para generar los caudales a través de lluvia. Por ejemplo, el paquete de hidrología, el CHEC. Ese es especial para zonas donde no existen datos de aforo. ¿Ya? Pero nos genera con lluvias a nivel diario, a nivel mensual. Hoy la parte espacial ya con los paquetes ya se hace hasta a nivel horario, se puede hacer, nivel diario. ¿Ya? En otras palabras, eso ya no es problema. Antes hacíamos generalmente a nivel mensual. Ahora ya no, se hace a nivel diario, se hace a nivel horario, ¿no? Pero nos exigen que calibremos. ¿Y qué nos están exigiendo los paquetes? Que vayamos y midamos, que hagamos lo que se llama una campaña. Yo puedo hacer una campaña, por ejemplo, este año de medir todos los meses el lugar donde pienso hacer una obra. ¿Ya? Como no tengo más datos, puedo utilizar un modelo lluvia escorrentía, pero lo calibro con esta campaña. Y con eso voy a obtener valores mucho más precisos. Ya no me voy a estar inventando que el coeficiente de C, que el tipo de suelo, ¿no es verdad? ¿Ya? Es lo que hacen los paquetes. Nos obligan a que midamos para que podamos nosotros calibrar todos los modelos. Ya, antes no era así, ¿no? No era así. Antes hacíamos todo lluvia, escorrentía, ¿no? Y la respuesta es esa, ¿no? No es que la respuesta que siempre va a ser así. El problema es que no medimos el agua, porque si mediríamos nosotros, tendríamos más estaciones hidrométricas, no tendríamos necesidad de generar a través de la lluvia y sería un valor mucho más real. ¿Ya? Entonces, ese es el ciclo hidrológico, jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a rescatar nosotros del ciclo hidrológico, jóvenes? Las fuentes de agua. ¿Ya? Entonces, todo lo que escurre a través de lo que llamamos cuencas, los ríos, eso que se llama escurrimiento superficial, ¿no es verdad? Por ejemplo, un lago, un embalse, ¿a base de qué se hace? De un escurrimiento superficial, ¿no? Un escurrimiento superficial, ¿no? Hay un término que quizás ustedes todavía no está bien difundido, todavía no está bien, bueno, digamos, no está bien estudiado, pero ya hay la idea a nivel así científico, jóvenes, de hacer presas bajo el suelo. ¿Ya? Porque ahorita ustedes se preguntan, las presas van del lecho del río para arriba, porque la idea es formar un depósito, ¿no es verdad? Y que toda el agua que venga se almacene. Es la idea de hacer una presa ahorita, lo que llamamos presa de regulación, ¿no? Pero como sabemos que tenemos agua subterránea en mayor cantidad todavía que el escurrimiento superficial, ahora están pensando hacer presas debajo del nivel del suelo, es decir, para abajo. ¿Ya? ¿Ya? Les digo, eso es lo que se está investigando, ¿no? Es decir, quizás por el momento es muy caro, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se está viendo, la factibilidad de poder hacer, es decir, que para que el agua no siga escurriendo como agua subterránea, lo podamos almacenar y lo podamos aprovechar. ¿Ya? Pero es una idea recién que está saliendo, ¿no? Que se escucha y que hay la posibilidad de que eso en algún momento pueda ser una solución, una alternativa, pero nada está dicho todavía sobre eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué fuentes vamos a tener nosotros aquí? Un río. Los ríos pueden tener agua todo el año, como tampoco no pueden tener, ¿no es verdad? Pero la idea que es aprovechar esa agua de la mejor manera, ¿no? Por eso hay cuencas que no tienen agua, por decirles, 8 meses, no tienen 4. Pero hacemos una presa, pues, ¿no? Todo el agua que se pasa lo almacenamos y es una forma de solucionar eso. ¿Ah? Tenemos el agua subterránea, que eso en
en la segunda parte nosotros vamos a ver cómo aprovechar el agua subterránea. La primera parte que vamos a hacer, jóvenes, lo que hacemos ahora, ¿no? Ir a aprovechar los ríos, el escurrimiento superficial, es decir, hacer obras de toma en los ríos, hacer galerías, hacer presas, ¿no? Todo lo que se refiere al escurrimiento superficial, ¿no? Es lo que más hacemos nosotros ahorita, ¿ah? Si yo les voy a mostrar estadísticas, por ejemplo, y les voy a decir cuántas presas tenemos en Tarija, les voy a decir todo, es decir, todas las obras que tenemos para que tengamos una idea, ¿no? Así como una estadística, ¿ya? Entonces, del ciclo hidrológico es lo que sacamos, jóvenes, que vamos a aprovechar el escurrimiento superficial, que es muy diferente el escurrimiento superficial que el agua subterránea, es decir, es otro el comportamiento, ¿ya? Por eso es una parte del ciclo hidrológico, el agua subterránea con el escurrimiento superficial, pero su comportamiento es diferente. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Que cuando es agua subterránea, el agua circula también por gravedad, pero a través de un medio poroso, ¿no? Si nosotros nos preguntamos ahorita, dentro de estos elementos, ¿qué es lo que medimos nosotros? Porque es fundamental medir para hacer estudios, ¿ya? Yo les preguntaría, ¿medimos los ríos, los caudales? Poco. ¿Qué es lo que más medimos dentro de nuestro ciclo hidrológico, ¿no? Lo que más medimos, jóvenes, son las lluvias y las temperaturas. Si algún día ustedes les preguntan, generalmente va a haber siempre lluvias y temperaturas, ¿ya? Por eso siempre nosotros los estudios que hacemos partimos de esos dos parámetros, porque sabemos que bueno, no vamos a tener una información 100%, pero vamos a tener algo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, yo les voy a enseñar a analizar cómo se analiza, cómo se genera caudales de escurrimiento superficial. Vamos a ver los nuevos instrumentos que existen. Hoy en el día ya los instrumentos han cambiado radicalmente, ¿no? Ya medir quizás ustedes han aprendido la hidrología, les han dicho, señores, en Tarija tenemos pluviómetros. Eso ya no, eso ya es algo, digamos, la tecnología ya cambió tanto que hoy en el día todo se hace de forma satelital, todo ya va a llegar un momento que todo lo vamos a medir así con puros satélites, ¿no? Aunque ya actualmente ya la lluvia se lo mide a través de los satélites, y uno puede saber la lluvia donde quiera, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo existen los nuevos aparatos, ya eso en Bolivia existe, en Tarija existe también, quizás no nos han dicho que existen ya estas estaciones digitalizadas, existen, la universidad tiene esas estaciones, ya tenemos, nosotros debemos aprender a manejar eso, en vez de ir a forar con los duplex que se llaman, ya, con eso obtenemos información más precisa, porque mucho depende de los estudios que hagamos, de la información que tengamos, de la información que recopilemos, ¿no? ¿Ya? Ustedes se van a acordar, mañana pasado van a ir a querer hacer un estudio de una presa, de una obra de toma, un sistema de riego, cualquier cosa. Lo primero que uno se pregunta es datos, ¿no? Porque de ahí tenemos que partir. Pero resulta que cuando vamos a buscar datos, no hay un dato. ¿Ya? Entonces, esa es una falencia en nuestro medio, digamos, muy grande, la falta de datos, la falta de sistematizar los datos, la falta de saber medir los datos, la falta de saberlas utilizar los datos, ¿no? Sacar datos jóvenes de un río, eso no es ir a forar un día y listo. Hay que sistematizar, hay que saber qué dato uno quiere, de una crecida, si quiere analizar las crecidas, quiere analizar las mínimas, quiere analizar un valor anual, un medio mensual, ¿no? Eso ya vamos a discutir cuando hagamos los diseños. ¿Con qué parámetros calcular? Entonces, si ustedes se preguntan, lo que más se mide son lluvias y temperaturas, eso ténganlo por seguro, ¿no? Los demás parámetros hay poca información. Ustedes miran, ¿hay aforos en los ríos? Pocos aforos, pocos, es decir, para la importancia de los proyectos que a veces se hacen, es decir, la información es muy escasa, ¿verdad? Y para lo peor es que a veces existen años, pero que no sirve la información porque no la han procesado. Ustedes saben que los ríos son dinámicos, es decir, los ríos se sedimentan,
socava, entonces hay que ir ajustando, hay que ir calibrando cada año que va pasando, cambio de lecho, ¿no? Ya aquí en nuestro medio no se acostumbra a hacer eso, ¿ya? En otros países que en Estados Unidos, eso para ellos es la materia básica de la investigación, ¿no? Ya, por eso ellos pueden sacar nuevos conceptos, nuevos criterios, ¿no? Nosotros al final nos constituimos en copiadores nomás, ¿ya? Y a veces copiamos mal, ¿no? Y quizás las condiciones de ellos sean diferentes a nosotros, ¿ya? Entonces a veces no tenemos, digamos, todavía esa mística de hacer investigación y generar nuestras propias fórmulas, ¿no? Para que podamos solucionar nuestros propios problemas. ¿Ya? Y eso va a partir de nosotros, no somos los profesionales lo que tenemos que incentivar a que se mida bien, a que los datos sirvan, ¿no? Porque a veces nos acordamos de los datos solamente cuando tenemos que hacer el proyecto, pero después nos olvidamos de los datos, ¿no? ¿Ya? Y ahí tenemos los problemas al diseñar, nuestros diseños no salen unos buenos diseños, si pueden tener mucho error, ¿ya? Y de ahí salen los malos proyectos también, ¿no? Si yo les preguntaría a jóvenes, ¿medimos aguas subterráneas? Nada, pues, ¿no? Nada. Hoy el día, si alguien quiere, yo mucha gente motivada a que haga algo de aguas subterráneas, su tesis, y me dice, ingeniero, pero ¿qué datos? ¿No? Por favor, ¿dónde hay los datos? Se mide también eso, claro, se mide a través de pozos, ¿no? Tiene que haber pozos. Es igual que medir el agua superficial, hay que hacer un seguimiento del agua subterránea. Se puede cuantificar cuánto de agua hay, ¿ya? Pero lastimosamente en nuestro medio ya no hay todavía en Tarija yo seguro que no va a encontrar nada de agua subterránea. Ya recién las políticas, recién el ministerio ha creado un subministerio de aguas subterráneas que recién están queriendo, ¿cómo les puedo decir?, implementar algunas políticas, digamos, de mediciones, ¿no? Porque no hay que olvidarse que el agua subterránea tarda años en poderse recuperar. Entonces, hacer ahorita un pozo, por ejemplo, en Tarija es medio complicado. ¿Por qué? Porque no tengo muchos datos. ¿Ya? No sé dónde se encuentra el agua, no sé cuánto puedo aprovechar, ¿no? Entonces, ha habido varios programas que se han hecho aquí en Tarija, por ejemplo, para el Chaco, para todo eso, han venido los chinos como ayuda, eso, pero cuando querían perforar no sabían, pues no habían datos, ¿ya? Entonces, por decirles, de 20 datos que perforaban, 2 salían buenos, y los demás no funcionaban, porque era como, no había un estudio científico para decir de dónde hay que hacer el pozo, ¿no? Entonces, la información es fundamental en hacer obras hidráulicas, pero lastimosamente no la tenemos. Bien, es más o menos para que ustedes quizás tenían un criterio, ese es más o menos el criterio que nosotros utilizamos aquí, por eso es bueno analizar nuestro comportamiento, ¿no? Aquí un esquemita, por ejemplo, bueno, el agua, ¿dónde se lo puede utilizar? En las industrias, ¿no? Y el agua subterránea, que es algo que tenemos que comenzar a estudiar, jóvenes, ¿ya? Tenemos que darle más importancia a la hidrología de aguas subterráneas, a la hidrología subterráneas, que es una rama especial, ¿no? Yo creo que ya dentro de nuestros programas analíticos ya tenemos que no solamente estudiar el agua superficial, sino también el agua subterránea, que no la vemos mucho nosotros la vemos así muy básicamente, pero ya la mayoría de los proyectos ya se hacen también de aguas subterráneas, porque ya la parte superficial ya no existe, ¿no? Bueno, aquí yo tengo un esquemita más o menos de lo que ustedes ya han estudiado, ¿no? Ya saben, digamos, ¿no? Ya cuál es el ciclo hidrológico, digamos, ¿no? Ya un ciclo significa todo lo que da vuelta, ¿no? Y vuelve a ocurrir lo mismo al próximo año, ¿no? Entonces aquí yo tengo un ciclo hidrológico, por ejemplo, que empieza por la lluvia, que nosotros llamamos precipitación, de ahí se produce la precipitación en exceso, que eso origina el escurrimiento superficial, es lo que vemos en los ríos. Tenemos que una vez que el agua precipita, digamos, llega a la superficie, se infiltra, otra llega a las plantas, se evapora, que llamamos evapotranspiración. El flujo, el escurrimiento, generalmente en la naturaleza
existe tres, ¿no? El escurrimiento superficial, lo que nosotros vemos en los ríos, el subsuperficial, que está en los ríos, pero que eso no se ve. Pero uno cuando va a hacer una excavación en un río, el agua puede encontrarse a 1 metro, ¿no? Es el subsuperficial. Generalmente es utilizado para hacer galerías en los ríos. Y la de percolación profunda, que son los acuíferos que se llaman, ¿no? Es el agua subterránea. Entonces, esas son nuestras tres fuentes que nosotros tenemos, ¿ya? Y de ahí tenemos que hacer los aprovechamientos, ¿no? Tenemos también lo que ustedes han de escuchar, el flujo base, ¿no? Toda cuenca tiene su flujo base y además tiene su escurrimiento directo, ¿no? Uno a veces se pregunta, dice, ¿no? Eso quiere decir que cuando llueve hay agua. No, no es así, jóvenes, ¿no? Ya a veces nosotros cuando queremos aplicar, por ejemplo, la ecuación universal, que dice que el caudal es igual a CP por A, ¿ya? Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Yo voy a tener agua si hay lluvia, ¿ya? Es que esa fórmula sirve solamente para hacer, escuchen bien, caudales medios anuales, ¿ya? Si quieren estimar algo, lo pueden hacer a nivel mensual, pero ya hay mucho error. ¿Ya? Si ustedes me dirán, pero ¿qué pasa si no llueve y hay agua y escurrimiento? ¿De dónde viene esa agua? Del caudal base, ¿no es verdad? Es la capacidad de la cuenca que tiene para almacenarse. Entonces, aunque no llueva, igual sigue habiendo agua superficial. Se acaba el caudal base y también se seca el río, ¿no es verdad? ¿Ya? Entonces, es lo que tenemos nosotros, ¿no? Es lo que hemos hecho en hidrología, digamos, para ver, ¿no? Además de esto, en hidrología estudiamos los sedimentos, ¿no? Que es uno de los fenómenos que tenemos también en los ríos, porque cuando uno estudia el río, no estudia solamente el líquido, también tiene que estudiar los sólidos. Llamamos caudal líquido y el caudal sólido. El caudal sólido, ¿qué efecto nos trae? La sedimentación y la socavación. Entonces, cuando hagamos obras hidráulicas, yo tengo que tener en cuenta los sedimentos, porque eso me puede destruir mi obra, ¿ya? Entonces, también tenemos que saber, ¿no? Algo de sedimentos, tenemos que saber socavación y tenemos que saber sedimentación para poder garantizar que nuestra obra va a funcionar bien. Aparte de la parte líquida, tenemos que saber la parte sólida. Pues dice, la hidrología es el caudal líquido y el caudal sólido, ¿ya? Eso es lo que ustedes han estudiado, ¿no? Y hay aparecido cierta terminología, digamos, que yo los voy a recordar, ¿no? Ya, para que ya cuando hagamos nuestros proyectos nos podamos entender cuando hablemos, ¿ya? Escurrimiento superficial o escorrentía es lo que se ve, el agua que escurre, ¿no? El escurrimiento subsuperficial es el que está debajo de los lechos de ríos, ya que no se ve, pero se mueve por abajo. El escurrimiento subterráneo es el agua que percola, que pasa y va a formar bolsones de agua, ¿ya? De ahí sacamos nosotros el agua subterránea, ¿ya? Pero eso se carga. Cuando llueve, el agua comienza a filtrar y llega hasta los acuíferos, ¿no? Esas son las tres formas de agua que vamos a conocer, ¿no? Bien. Otro de los factores jóvenes que hoy no podemos obviar, digamos, es decir, no podemos decir que no existe, es el cambio climático, ¿ya? El cambio climático es uno de los factores de los últimos años, ya que con diferentes nombres, pero ha comenzado a ocurrir cambios, ¿no? Ya cambios en la tierra, cambios en el clima, cambios en el agua, ¿ya? Entonces, a nosotros nos interesa saber cuáles son los cambios que están ocurriendo, digamos, a partir de este fenómeno que llaman algunos cambio climático, ¿no es verdad? Otros llaman, tiene varios nombres, ¿no? ¿Ya? Pero hay varios fenómenos que ha ido ocurriendo, ¿no? Que no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, ¿no? Ha aparecido algunas nuevas metodologías, por ejemplo, para cultivar, que son las carpas solares, ¿no? Aprovechando de que se pueda generar un microclima, ¿no? Ya el famoso efecto invernadero que se produce a través de las emisiones de
las industrias, ¿no? La capa de ozono, que la radiación que se está produciendo, no está produciendo enfermedades de la piel, ¿no? Ya muchas cosas se han escuchado, ¿no? Ya el calentamiento global, que el nivel del agua está subiendo, cada año sube 2 centímetros, que, bueno, esos son estudios, investigaciones jóvenes que hoy en el día se les llama como cambio climático, ¿no? ¿Ya? Entonces, en todos los proyectos que se hace ahora hay que tomar en cuenta el cambio climático, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que prever, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, a nosotros, ¿dónde nos afecta en esta parte de obras hidráulicas? ¿Dónde tendríamos que saber más, no? Tendríamos que saber, por ejemplo, la lluvia. Nos interesa saber la lluvia, cómo se distribuye, ¿ya? Si tenemos un dato histórico que la lluvia estaba distribuida de esta manera, con el cambio climático, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Dónde le está afectando, digamos? Lo mismo pasaría con los caudales, ¿ya? Entonces, nosotros que para hacer aprovechamiento de las aguas superficiales, ¿qué decimos? ¿Qué respuesta damos a eso? Decimos que antes, por ejemplo, las lluvias, ¿ya? La cantidad de agua que cae la misma. Nada más que la distribución está variando. Es lo que está originando el cambio climático, decimos. Si antes en este sector, por ejemplo, llovía 30 milímetros, por decirles, en 6 horas, ¿ya? Ahora la misma lluvia está cayendo, pero no en 6 horas, sino en 3 horas. ¿Quién lo está afectando eso? El cambio climático, decimos, ¿no? El cambio de temperatura, ¿no? Entonces, para nosotros, ¿qué significado tiene eso? ¿Ya? Que si llueve en menos tiempo, quiere decir que va a haber más caudal, pues. ¿Ah? Entonces yo tengo que tomar esa previsión de que al pasar eso, quizás el caudal se va a aumentar un cierto porcentaje o se va a duplicar, ¿no? Entonces para mí eso tiene efecto, ¿ya? ¿Ya? Entonces ya va a cambiar un poco, es decir, la forma como tengo que diseñar, ¿verdad? Tengo que dar mayor seguridad, tengo que utilizar datos más precisos, ¿no? Algunos dicen, ¿no? Antes el río llegaba, pero tardaba unas 3 horas en pasar. ¿Qué quiere decir? Que llegaba hasta determinado nivel, y para que pase ese caudal máximo, digamos, porque es algo instantáneo, que pasa en poco tiempo, había que esperar unos 3 horas, dice, y comenzaba a bajar, ¿no? En cambio ahora el agua sube mucho más alto y pasa en 15 minutos. Ese es un cambio climático, ¿no? Es decir, por fenómenos que están ocurriendo, que son endógenos o no endógenos, es decir, son naturales o son causados por el hombre, está ocurriendo eso, ¿ya? Entonces, eso es el cambio climático, ¿no? Entonces, digamos, en todos los estudios nos sugieren que tengamos en cuenta el cambio climático, ¿no? Hasta dónde está afectando, digamos, para que nosotros podamos hacerlos más seguros nuestros proyectos, ¿no? No hacer el proyecto y cuando esté funcionando, digamos, no hay agua. ¿Por qué? Por cambio climático. ¿Ya? Eso no. Entonces, todos esos fenómenos que ocurren, calentamiento, la capa de ozono, eso se llama el cambio climático, ¿no? Cómo se están, es decir, más que todo, produciendo ahora por esos factores que están ocurriendo, se están alterando la disponibilidad de agua, la temperatura, ¿no? Por ejemplo, para los agrónomos. Los agrónomos dicen que a ellos les está causando mucha sorpresa de que antes, para comenzar una cosecha, se tenía una determinada fecha. Por ejemplo, nosotros aquí cosechábamos, creo que el mes de agosto, ¿ya? ¿Por qué? Porque se producían las primeras lluvias, pues, ¿ya? ¿Ya? Pero decían, ahora no ha habido las lluvias en el mes de agosto, decían, aparecido en octubre. Entonces hemos tenido que prorrogar un poco nuestra cosecha, mes, 2 meses. Y eso nunca pasaba, dice, ¿no? Y el cambio climático. ¿Ah?
Entonces, cuando ustedes hablen de hidrología, hablemos de hidrología, jóvenes, hay que tomar en cuenta los cambios climáticos, ¿ya? Ponerse factores de seguridad mucho más, digamos, seguros para que eso no pueda ocurrir, ¿no? Entonces, dentro del cambio climático también les da, deben escuchar ustedes el famoso efecto invernadero, ¿no? Que la capa de ozono, todo eso, ¿no? ¿Ya? Eso también afecta, ¿no? Es decir, se toma en cuenta, ¿ya? Entonces, eso es lo que se llama el cambio climático, ¿no? Entonces, desde el punto de vista que nos interesa a nosotros, son los cambios que ocurren, ¿ya? En función del clima, eso afecta a los recursos hídricos, en función cómo se van a producir ahora esos fenómenos, se están creando en función del espacio y del tiempo, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos tomar esas precauciones, digamos, aunque el cambio climático ya ocurre, jóvenes, ya es una realidad. El problema es que ahorita en todo el mundo nadie se ha podido estimarlo ya, digamos, con una buena precisión, hasta dónde va a ser el cambio climático y hasta dónde nos va a afectar. No existe eso todavía. Existen solamente estudios de las causales, por ejemplo, en algunos estudios científicos ya existen algunas predicciones, ¿no? Ya es normal que nos digan que el mar está subiendo cada año 1 centímetro, ya porque lo están midiendo, pues, ¿no? Nos dicen que cada año la temperatura va a tender a cambiar en ciertos lugares hasta de 1 grado. ¿Ya? Es decir, donde antes hacía frío, ahora va a ser calor, algo así, ¿no? ¿Ya? Pero no saben hasta dónde va a ser eso. Todavía no se sigue investigando, digamos, ¿ya? Hasta dónde va. Imagínense que haga cambios drásticos, eso hasta inclusive podría ser cambiar la ciencia, ¿ah? Porque ahorita nosotros la ciencia tenemos a base de los hechos que han pasado, ¿no es verdad? ¿Ya? Por eso lo que en hidrología utilizamos muchos modelos estadísticos, porque la estadística está basada en lo que pasa, de lo que pasa y puede pasar en el futuro. Pero ¿qué pasa si los cambios son ya más radicales, digamos? Entonces van a servir ciertas teorías, había que ajustarlas a los nuevos comportamientos de la naturaleza, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta, ¿no? Hay que tomar en cuenta y más que todo de acuerdo a nosotros, por eso les digo, en eso nos llegaría a influir, ¿no? A otras ramas, digamos, hay, por ejemplo, la contaminación, las industrias, el CO2, ¿no? La reducción de la capa de ozono. Quizás eso afecte a otras ramas de la agricultura, ¿no? ¿Ya? Eso va a afectar, ¿no? Pero que es un hecho, esto es un hecho, y que no podemos, en todo proyecto nos van a pedir eso, ¿no? Un hecho, por ejemplo, patético, jóvenes, que ya ha pasado en Bolivia, no sé si ustedes conocen esto en La Paz, el cerro de Chacaltaya, donde van a esquiar, eso, ¿no? ¿Ya? Este es un hecho ya que está ocurriendo ahora, ¿no? Era así, antes era así, casi tenía nieve, todo. En los últimos años es así, ¿ya? Es la misma foto, ¿ya? Pero es lo que está pasando ahora, ¿ya? El deshielo, y eso es una prueba del cambio climático, ¿ya? Es una prueba que está ocurriendo cambio climático, ¿ya? Yo les comento que leí un artículo de Sudamérica sobre presas, donde decía que en los últimos 5 años había un 10% de presas que no se han podido llenar por efecto del cambio climático, ¿ya? Que antes se llenaban normalmente, no tenía ningún problema, pero aquí en estos últimos años ha habido un déficit de agua que llamamos, y no se han podido llenar, ¿no? Entonces, estas son ya pruebas, digamos, que el fenómeno está ocurriendo. El problema es que ahorita no tenemos mucha forma de estimarlo hasta cuándo va a ser, ¿no? Yo el único, a ver, si alguien quisiera hacer un estudio, yo ya los recomendé, la única metodología más confiable, digamos, que existe para hacer un estudio de cambio climático es la metodología del BID, ¿ya? Si algún día alguien quiere investigar sobre el cambio climático, lo que está ocurriendo, eso, el BID es una entidad financiera, ¿ya? Que ellos se dedican también a la investigación, ¿no? Al desarrollo, a prestar plata a los países, y ellos hacen investigaciones, y ellos han hecho una investigación donde han hecho una metodología
para que se puedan hacer análisis de cambios climáticos, ¿no? Y después hay varios, ¿no? Hay varias universidades que han hecho, pero son todo predicciones, ¿ya? Son predicciones de lo que podía pasar, pero son predicciones que no tienen mucho sustento científico, digamos, todavía, ¿ya? Entonces, ¿qué está pasando, jóvenes? Está pasando. Que está cambiando el clima, está cambiando. Que los recursos hídricos, su comportamiento está cambiando, ¿no es verdad? Ya que ocurren crecidas de río que antes no ocurrían, eso es cambio climático. Es decir, porque antes llovía de una forma, ahora está lloviendo de otra forma, ¿ya? Y esto está originando que ocurran esos fenómenos, ¿ya? Entonces, es para que tengamos en cuenta, ¿no? Porque nosotros, como vamos a trabajar con agua, con recurso hídrico, tenemos que pensar en esos momentos que pueden pasar, por ejemplo, ¿no? De todos esos cambios que podrían ocurrir, digamos, ¿ya? Bien, eso yo les quería dar como un buen antecedente porque hay que hacer, ¿no? Hoy en el día, ¿qué es lo que se exige, jóvenes? ¿Qué es lo que se exige a los científicos, a los gobiernos, ¿no? Hacer una buena gestión de los recursos hídricos, ¿ya? ¿Para qué? Para que evitemos todas estas, lo que se llama que sean efectos vulnerables, ¿no? ¿Qué quiere decir? Para que esto no ocurra, ¿ya? Para reducir esa vulnerabilidad, ¿no? Es decir, tomar medidas precautorias, medidas, digamos, antes que ocurra, hasta se invierte menos plata, porque si ocurre ese fenómeno, nos puede causar mucho mayor inversión y causa daños, muertes hasta humanas, ¿no? Por ejemplo, nos pueden comentar que ha llegado creo que el año pasado, el río de Tupiza, creo que era, ¿no? Había un río en Tupiza que se inundaba, escucha, causó un montón de daños. Eso se podía haber evitado, pues. ¿Cómo se podía haber evitado? Haciendo una gestión, haciendo un control, haciendo una medición, ya tomando la precaución, ¿no? Tomando medidas de mitigación para que ocurra, ¿no? Entonces, eso es lo que ahorita digamos, nos exige, ¿ya? Que hagamos una gestión, que midamos, ¿ya? La mejor forma de dar las soluciones a los problemas de la naturaleza es sabiendo de dónde se producen. Y para eso tenemos que medirlos, ¿ya? Tenemos que medir, tenemos los instrumentos, tenemos la tecnología, tenemos todo, ¿ya? Entonces, es la mejor forma, digamos, de prevenir algo para que no ocurra, ¿no? Y no pase eso, ¿ya? Por ejemplo, en todo el mundo, hoy en el día es obligatorio, jóvenes, en todas las presas que se hacen, hacer monitoreos. ¿Qué significa eso? Que colocar instrumentos y para cada año ir evaluando la presa cómo se va cortando, porque la presa en sí es una obra hidráulica que tiene una buena finalidad, pero también es, como podemos decir, es una obra, es una obra también muy, que hay que tener mucho cuidado, porque el momento que falla puede ocasionar hasta 10 veces más los daños a que no haya presa, ¿no? Entonces ya ocurrió eso en el mundo, ¿ah? Muchas presas han fallado, se han llevado ciudades, ha habido muertes, ¿no es verdad? Entonces, al parecer, daba a entender que la presa no era una buena obra, ¿ya? Entonces, hoy en el día es obligatorio, por ejemplo, hacer la auscultación, que se llama, medir, ¿ya? Tomar todas las precauciones, ¿no? Por ejemplo, eso en nuestro medio no ocurre. Nosotros hacemos la presa, pero no ponemos nada para medir. Es decir, solamente vamos cuando ya está rota la presa, se va a caer, ¿no? Entonces, no podemos, digamos, salvar eso, ¿no? No podemos evitarlo, ¿ya? Entonces, eso es hacer gestión, es decir, las instituciones se dediquen más a eso, ¿no? Los técnicos nos dediquemos a hacer control, a medir, ¿ya? A evitar todas esas cosas que podían pasar, ¿no? Eso se llama la gestión de los recursos hídricos. ¿Para qué? Para que podamos tener un mejor aprovechamiento, ¿ya? Hoy en el día, jóvenes, decíamos, el fenómeno que se ve y que afecta mucho es digamos, la gente, ¿no? Que se viene a las áreas urbanas y deja mucho el área rural porque más que todo en nuestro medio el área rural no es tan atrayente. Ahí, la agricultura no es un buen negocio en Bolivia, digamos, porque usted sabe, ¿no?
cuesta más caro de lo que traen de otros países. Entonces, no es atraente, entonces la gente busca cómo mejorar sus condiciones de vida y la forma de mejorar es viniendo a las ciudades, ¿no? Pero por cada persona que llega a una ciudad, nos también causa problemas. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que van a necesitar agua, van a necesitar servicios básicos, ¿no? ¿Ya? Por curiosidad les voy a dar un dato, ¿ya? El año pasado, antes que ocurra la pandemia, estábamos haciendo un estudio sobre basuras y he conseguido un dato medio interesante en Tarija, ¿ya? Así, de varias instituciones preguntando, me decían que en Tarija cada día entran 7 personas. Es decir, que cada día aumentamos 7 personas. ¿Ya? Y me decía, póngale un año, ¿cuántas personas más o menos? Tanto. Entonces, la cooperativa ya tiene que estar pensando en agua de darles a todos ellos. ¿Ya? A todas esas personas que vienen, me decía. ¿No? Porque a muchos les gusta Tarija, me decía, ¿no? Entonces, la gente se viene, pero el problema no es que se vengan, terreno hay, pueden ir a vivir, ¿no es verdad? El problema es los servicios básicos. ¿Ya? Tenemos que estar pensando que tenemos que dar a tanta cantidad más de agua. El problema es de dónde sacamos el agua. ¿Ya? Entonces, además nosotros, mientras más gente haya, va a haber más contaminación, ¿no? Entonces, es una foto que refleja, ¿no? La realidad de ahora, digamos. Nosotros en la parte urbana, por ejemplo, tenemos las viviendas, las casas, las industrias, ¿no? Pero también contaminamos más, pues, ¿qué hacemos con la basura? Lo botamos al río, no cuidamos mucho, ¿eh? Cada vez nuestros servicios básicos son más obsoletos, ¿no? Eso contamina nuestras aguas, ¿no? Entonces, es lo que origina, digamos, ¿ya? Concentrar a la gente en el área urbana, los problemas más bien se hacen mucho más grandes, ¿ya? Mucho más grandes, ¿no? En cambio, en el área rural, ¿cuál es la realidad? Es otra, ¿no? Esta es la realidad, ¿no? En el área rural, por ejemplo, ¿qué hacemos, hombres? Nos dedicamos a la agricultura, todo eso, pero los grados de contaminación son altos, porque en el área rural, yo les decía, es imposible que hagamos un alcantarillado sanitario. Es decir, no lo podemos conducir a una planta de tratamiento. ¿Qué hacemos? Lo botamos a la tierra, ¿no es? ¿Ya? El agua que consumimos, a veces no tenemos acceso al agua. ¿De dónde lo sacamos? De pozos. Es agua contaminada. ¿Ya? Todos los productos químicos que utilizamos hoy nada se hace si no hay productos químicos, ¿no es verdad? ¿Ya? Y esos productos químicos son tóxicos. Y nosotros, tal como lo utilizamos, ¿qué estamos haciendo? Contaminando el agua, ¿no es verdad? Ya nuestros suelos ya no son productivos, no tienen muchos fertilizantes. ¿Qué utilizamos? Productos químicos, ¿no es verdad? Entonces, indirectamente estamos destruyendo el agua. ¿Ya? Es lo que pasa, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso es que ya no se prohíbe, ya se prohíbe hacer a veces no botar directamente digamos, las aguas residuales, ¿no? Por lo menos hacer algo que evite eso. Pero es la realidad que vivimos ahorita, ¿no? ¿Ya? Bien, jóvenes, tenemos clase hasta, creo, a ver, 7, 8, 9, ¿no? Ya estoy en hora. Bien, ese es más o menos algo a nivel general que estamos hablando. Esto es algo importante porque esa es la problemática que tenemos que nosotros ir a solucionar. Si no sabemos la problemática, las obras no se hacen, las obras, ¿por qué se hacen, jóvenes? Por una necesidad de la sociedad. Si no hubiera gente, no tendríamos que hacer nada, ¿no es verdad? Y la sociedad es la que más daño causa, ¿no? ¿Ya? Nosotros somos los mismos que nos causamos los mismos daños y tenemos que solucionarlos, ¿no? Bien, eso es a nivel general. Ahora vamos a hablar un poquito, digamos, la próxima clase, yo voy a hablar sobre Bolivia y sobre Tarija, que es lo que nos interesa, ¿no? Y vamos a hacer un ejemplito al final, les vamos a hacer una calibración de caudales, que es lo que se utiliza para hacer los modelos, ¿no? Y les voy a enseñar unos nuevos métodos de cálculo, que son con equipos ya sofisticados, los últimos equipos que han aparecido, y nuevos métodos de cálculo para hacer las calibraciones que recién han salido
y les voy a anunciar y explicar un paquete que justamente sirve para generar caudales, ¿ya? Bueno, eso lo vamos a hacer, que salidos de 100 que estamos utilizando mucho en Bolivia. Y les voy a enseñar a manejar eso más. ¿Y para qué? Para que un poco para apoyar sus conocimientos en hidrología, ¿ya? En hidrología, y después les voy a dar una clase así, digamos, tipo magistral de todos los nuevos conceptos y criterios que se tienen en la hidrología, los paquetes, ¿no? Para que ustedes estén un poco más al tanto, digamos, ¿ya? Porque esa va a ser nuestra herramienta de trabajo. En el futuro, lo que me preocupa a mí es que estamos quedándose un poco rezagados, ¿ya? Y no le estamos dando mucho interés, ¿no? A mucha gente le da miedo hablar de satélites, que hablemos de planos digitales, que hablemos del GRAS, que hablemos de los paquetes que utilizamos últimamente en hidrología, ¿no? Eso ya es algo real, jóvenes, no es algo místico, digamos. ¿Ah? Y si no sabemos eso, estamos embromados. ¿Ah? Entonces mi idea es un poco actualizar a ustedes, ¿ya? Quizás no enseñarles, porque enseñarles significaría yo tendría que dar todo, por qué es esto, explicarles. Pero por lo menos les voy a dar a conocer, ¿ya? Y lo más importante es a la calibración de caudales para que ustedes puedan manejar sus paquetes, ¿ya? Y el paquete que les voy a enseñar, de ahí saben todos los parámetros que se manejan los últimos paquetes. Pues me interesa enseñarse ese paquete, ¿ya? Porque de ahí sale todo. A veces en nuestro medio es difícil, ¿no? Por ejemplo, alguien me decía, ingeniero, estoy haciendo el WIP, ¿de dónde voy a sacar el factor de humedecimiento que me pide el paquete? Me decía. Escucha, es grave, pues, jóvenes, ¿no? Una cuenca, el factor de humedad, ¿ya? Yo en el paquete que tengo ya se meten los datos y me da ese factor. Así en forma discretizado o en forma general. ¿Qué quiere decir en forma discretizado? En forma de sección, de sectores. O si no, también, si quiero menos precisión, me puede dar también en forma general, ¿no? Pero todo eso es haciendo con paquetes, con satélites, ¿ya? Que son métodos aproximados nada más. Pero a no tener nada, o si no, tengo que recurrir a la tablita, ¿no verdad? A la tablita que nos gusta tanto, el número de curva, y nos inventamos. ¿Ah? Eso ya no, ¿no? Eso ya no se hace. Bien, jóvenes, la próxima clase hacemos esto, por favor, ¿ya? Hacemos la segunda parte de recursos hídricos y vamos a tratar de hacer nuestra sesión de caudales, ¿ya? Y bueno, es la parte elemental, digamos, para que ya podamos diseñar nuestras obras, ¿no? Después nos vamos a hacer caudales de diseño y ahí nos ponemos a hacer puro obras ya, puro diseños vamos a hacer, ¿ya? Ya no vamos a hablar mucho de hidrología porque por eso estoy haciendo estas clases introductorias para que ustedes lo entiendan mejor. Bien, jóvenes, si no hay alguna duda, el miércoles ya van a tener este material que estoy hablando yo, con los ejemplitos abajo. Nos vemos el día miércoles, jóvenes. Cuídense mucho. Si no hay alguna pregunta, por favor. Hasta luego, jóvenes. Si no hay preguntas, no hay